Caín de la Torre era un caballero de la Guardia Real que defendió a su señor incluso cuando éste cayó en la locura pactando con demonios. Caín cayó ante su mejor amigo y líder rebelde, Gonzalo de Reston. Preparaos, porque hoy vamos a ver cómo la lealtad absoluta se vuelve una maldición. Gonzalo le grita a Caín preguntando por qué no se rindió si era libre de elegir. Pero para él, morir era alcanzar la verdadera libertad. Al final cierra los ojos para siempre mientras su amigo Gonzalo llora desesperado, pero ya es tarde. Caín despierta en el reino de los muertos. No hay nada en ese vacío, pero Caín se siente libre. Se pregunta por qué su amigo llora como un crío. Le resta importancia al asunto, confiando en que Gonzalo sabrá apañársela solo. Cuando se dispone a disfrutar de su descanso eterno, surge una luz brillante. De repente, Caín despierta en un lugar desconocido. Ha renacido como un bebé, pero no uno cualquiera. Ahora es el mismísimo nieto de Gonzalo. Resulta que ahora se llama Rodrigo. El pequeño no puede creer que Gonzalo sea ahora un anciano arrugado. Pero lo más frustrante de todo es haber reencarnado precisamente en el nieto de su antiguo enemigo. Años después, Rodrigo estudia historia con su tutor. El libro que lee fue escrito por el propio Gonzalo. Al parecer pasaron 45 años desde aquello. Gonzalo escribió que Caín murió junto al malvado emperador hace ya casi 5 décadas. No pudo evitar que su señor se desviara hacia el camino del mal. Pero se le considera un símbolo de lealtad inquebrantable por quedarse junto a su amo hasta el final. Fijaos bien aquí, porque la respuesta de nuestro protagonista va a dejar a su tutor helado. El maestro le pregunta qué piensa de la historia. El hombre opina que el duque Gonzalo simplemente quiso restaurar el honor de su viejo amigo. Todo el mundo sabía que eran amigos. Al oírlo, Rodrigo se levanta y le pregunta si está seguro de eso. Con semblante serio, Rodrigo dice que su abuelo guarda rencor a su amigo y por eso intenta inmortalizar su nombre. El profesor se escandaliza y le exige que explique mejor esa acusación tan grave. Rodrigo afirma que Gonzalo le odiaba por no unirse a la rebelión y haber luchado en su contra. Está convencido de que su abuelo hace todo esto solo para castigar a su antiguo camarada. Caín solo quería una muerte tranquila, no ser un héroe, pero Gonzalo está haciendo justo lo contrario. Sé lo que estáis pensando, ¿cómo sabe tanto un niño? Pues el tutor empieza a dudar tras los informes del duelo final. Lo cual es extraño, ya que ambos guerreros tenían exactamente el mismo nivel de habilidad. El tutor comprende que Caín pudo haber elegido morir en lugar de darle a su amigo una muerte digna. No puede creer que un niño de 10 años sea capaz de semejante deducción brillante. Sin embargo, no puede darle la razón o el ducado le acusaría de blasfemia y perdería la cabeza. Rodrigo rompe la tensión diciendo que solo bromeaba. El maestro finalmente respira aliviado por la ocurrencia. Tras la lección, camina por el pasillo narrando cómo terminó siendo el nieto más joven de Gonzalo. No entiende por qué lo convirtió en héroe. Al llegar al templo, encuentra a su padre Pelayo rezando. Rodrigo se acerca a su padre, preguntándole si está rezando porque le preocupa su próxima ceremonia de despertar. Pelayo lo admite y se disculpa por no haber despertado ningún poder, a diferencia de sus hermanos mayores. Reza constantemente por miedo a haberle transmitido su rasgo de debilidad a su propio hijo. Entonces Rodrigo le pone la mano en el hombro y le dice que es el mejor padre del mundo. Aquello casi hace llorar al viejo, que abraza a Rodrigo diciendo que es un hijo maravilloso antes de ir a comer. Como de costumbre, Rodrigo le pide a su padre que quiere comer carne. Esa noche, Rodrigo piensa en la ceremonia. Recuerda que en su otra vida Gonzalo y él se burlaban de esa tradición. Se supone que es un ritual para desbloquear el poder mágico innato de cada persona. Ni siquiera en su vida pasada a Caín le importó demasiado el tema de la magia o el poder. Siempre anheló la libertad de estar solo. Resulta que él ya despertó su magia, pero prefiere mantener el secreto. Ojalá pudiera decirle que no hay nada que temer, quedaos conmigo para verlo. Poco después, la familia va a la estación. Su madre explica que el tren existe gracias al patrocinio de su padre. Carlos se alegra, pero Pelayo pide a su mujer que no lo halague tanto. Acompañadme en esta historia, Carlos le dice a su padre lo orgulloso que está de sus logros. Aunque Pelayo no posee magia, genera el 30% de las finanzas del ducado. Carlos agradece tener unos padres tan confiables y los considera la pareja de padres perfecta. Poco después, el tren llega a la sede de la Casa de Restona, la fortaleza del Mar Azur, y Carlos ve a Álvaro. Como Álvaro lo ha convertido en un héroe, Carlos está listo para hacer exactamente lo contrario. Quiere que los esfuerzos de Álvaro sean en vano, planeando ser el peor Restona de la historia familiar. Al bajar del tren, los recibe Enrique, el gran mayordomo de la familia noble. Enrique viene con otros criados.
Carlos nota de inmediato que los caballeros son especiales, ya que detectaron que ha despertado su mana. Esto le confirma que estos caballeros son mejores que los estúpidos que tienen en su propio territorio. Su abuelo se enterará pronto, pero Carlos no tiene miedo. Mirad lo que ocurre ahora. Enrique los guía al palacio principal. Al entrar, Pelayo debe saludar a los demás miembros de la familia. Carlos debe esperar en una sala. Se queda junto a la ventana admirando la belleza de la fortaleza. Sin nada que hacer, piensa en ir a la biblioteca. De repente, su primo Leopoldo aparece detrás. Leopoldo se sorprende de que Carlos ya quiera ir a la biblioteca en su primer día de visita. Dice que los rumores de que es un ratón de biblioteca parecen ser ciertos. Leopoldo empieza a insultar a Pelayo por no poder despertar su magia, insinuando que Carlos será igual de mediocre. Le insta a estudiar para al menos ganar dinero como su padre. Carlos se enfurece y camina hacia él. Leopoldo libera su pequeña aura intentando asustarlo, pero es entonces cuando Carlos decide mostrar sus verdaderos y aterradores colores. Una aura abrumadora surge de su cuerpo mientras llama perro a Leopoldo, quien queda aterrado ante el poder que emana de nuestro protagonista. Se ve obligado a preguntar cuándo despertó su magia, ya que su propio padre no le había mencionado nada al respecto. Carlos responde que ni siquiera su propio padre sabe que ya ha despertado sus increíbles poderes mágicos. ¿Lo veis venir? Carlos le advierte que ahora va a haber un pequeño problema entre los dos. Como Carlos planea ser el nieto más problemático, no necesita que nadie compita con él en eso. Leopoldo casi se desmaya del miedo al preguntar qué piensa hacer, así que Carlos le informa de su plan antes de darle una paliza. Leopoldo se queda quieto como un niño bueno mientras nuestro personaje principal se prepara para destrozarlo. Más tarde, Pelayo se entera por Enrique de que su hijo Carlos ha despertado su magia. La información vino de los caballeros. Rafael se sorprende de que Carlos despertara y no dijera nada. Rafael es el segundo hijo de la familia y es un auténtico experto en matemáticas. Rafael se gira hacia su hermano Pelayo para preguntarle si planeaba ocultarlo, pero Pelayo jura que él tampoco sabía absolutamente nada. El hijo mayor, Tello, le pide a Rafael que deje de lanzar acusaciones sin fundamento. Tello sabe que Pelayo no tiene magia, así que es normal que no detectara el despertar de su hijo. Están en plena charla cuando un mayordomo entra corriendo para avisar a Enrique, dándose cuenta de que Rafael también está presente. Le cuenta lo sucedido y Rafael se enfurece al instante, preparándose para hacer pedazos al joven Carlos sin pensarlo dos veces. Pelayo intenta calmarlo diciendo que debe ser un malentendido, pero a Rafael no le importa nada ahora. Llega a la sala y encuentra a su hijo totalmente desfigurado tras la brutal paliza que Carlos le dio. Carlos finge no saber nada e inclina la cabeza para saludar, pero Rafael lo agarra con muchísima rabia. Rafael se prepara para golpear a Carlos exigiendo saber por qué atacó a su hijo, mientras Pelayo corre para intentar detenerlo. Sin pizca de miedo, Carlos le dice a Rafael que golpeó a Leopoldo porque éste insultó a su padre. Carlos le pregunta qué habría hecho él si alguien insultara a su propio padre, lo que enfurece a Rafael, quien cree que es basura. Pelayo intenta calmar los ánimos, pero Rafael se gira hacia él para insultarlo por haber criado a su hijo tan mal. Antes de que todo escale, Enrique entra en la habitación pidiendo a todos que mantengan la calma. Enrique revela que el propio Álvaro ha decidido que él mismo será el juez de este caso. Pelayo aparta a su hijo de Rafael ahora que el duque ha hablado, preguntándole si está bien mientras Carlos le asegura que sí. Carlos está listo para el encuentro. Creedme, lo que viene ahora será una auténtica locura. En los aposentos del duque Alonso, este pregunta a Adrián por qué montó tal lío al llegar. Seguidme en esto. Lord Pelayo intenta interceder por su hijo, pero Alonso le aclara que la pregunta no va dirigida hacia él. El duque quiere que hable Adrián directamente. Sabe que el chico no da un paso sin haberlo meditado antes. Por eso, desea escuchar su propia versión de los hechos antes de dictar una sentencia definitiva sobre lo ocurrido. Adrián se alegra de que el patriarca sea justo y le cuenta exactamente lo mismo que le dijo a Rafael. El joven afirma que solo puso a León en su sitio porque se atrevió a insultar el honor de su padre. Rafael intenta interrumpir furioso, pero Alonso golpea la mesa exigiendo orden y recordándole cuál es su lugar aquí. El miedo invade a Rafael y se disculpa de inmediato con su padre por haber hablado sin su permiso. Alonso propone llamar a León para contrastar los hechos y pregunta a Enrique si el joven ya ha sido curado. El secretario confirma que sí, le asegura al duque que traerá a León al despacho en este instante. Entonces Alonso cambia de tema. Adrián ya sabe por dónde va y confiesa que despertó hace 3 años.
Incluso Lord Pelayo se queda de piedra al saber que su hijo lleva 3 años ocultando su despertar mágico. El duque le pregunta con mucha curiosidad por qué decidió ocultar una información tan vital a su propio padre. Atentos aquí porque la respuesta de Adrián es lo que más va a impresionar al viejo duque de la casa. Adrián le suelta que al principio ni sabía que era magia y que luego lo ocultó por pura diversión personal. Añade que fue fácil porque los caballeros de sus tierras son demasiado lerdos para notar que alguien ha despertado. Alonso le pregunta si eso es todo lo que tiene que decir y el chico asiente con total y absoluta calma. En ese momento, el joven león entra en la sala con la cara llena de vendajes por la paliza recibida. El duque le pregunta directamente a su nieto si es cierto que insultó gravemente a su propio tío Pelayo. León tartamudea al intentar hablar, pero Adrián interviene rápido pidiendo perdón por golpear a su primo aunque éste insultara a su padre. Incluso León se sorprende al escuchar las palabras que salen de la boca de Adrián porque está exagerando todo demasiado. Intenta negarlo, pero la mirada de Adrián le advierte que su vida corre peligro si intenta hacerse el listo ahora. Alonso insiste y León, acorralado por el miedo, no tiene más remedio que admitir que todo lo dicho es verdad. El patriarca decide posponer el castigo, ya que la ceremonia del despertar oficial se celebrará al día siguiente sin falta. Les asegura que ambos recibirán su merecido una vez que el ritual sagrado haya concluido por completo ante la familia. Tras despedirlos, el duque charla a solas con Enrique sobre el potencial oculto que desprende el misterioso joven Adrián ahora. Coinciden en que es fascinante por haber ocultado su gran poder a todo el mundo durante tanto tiempo seguido. Además, Alonso sospecha que Adrián está criticando sutilmente la calidad de los caballeros que él mismo asignó a Pelayo. Cree que el chico le está recriminando de forma indirecta haber descuidado el bienestar y honor de su hijo. Enrique intenta calmarlo diciendo que quizás solo son imaginaciones suyas y que el duque está analizando demasiado las cosas. Pero Alonso no cede, está convencido de que Adrián es una raza distinta de guerrero con una mente privilegiada. Y ahora es cuando nos preguntamos qué pasará mañana, porque el duque está deseando ver de qué es capaz. Alonso tiene mucha curiosidad por ver si el chico podrá superar la dura ceremonia del despertar sin ningún incidente. Y si lo logra, arde en deseos de descubrir qué tipo de poder ancestral despertará en su interior esta vez. A la noche siguiente, Adrián acompaña a los líderes y ancianos del clan en una procesión hacia el bosque sagrado. El chico siente el poder de los ancianos, junto a ellos van el maestro Tales y su joven hija Leona. Al ver a Rafael y al engreído de León allí, Adrián comprende que este ritual es mucho más importante. Tras caminar un rato bajo la luz de la luna, el grupo llega finalmente a su destino secreto. Frente a ellos está la piedra del juramento. Alonso declara solemnemente que es hora de iniciar el ritual sagrado. Explica que al cruzar la grieta abierta por la roca, entrarán en un mundo espiritual creado por la propia piedra. Al parecer, ese reino místico se manifiesta de forma única y diferente para cada guerrero que se atreve a entrar. El duque aclara que la prueba termina cuando el aspirante use el arma obtenida para destruir ese mundo ilusorio. Tras oír las reglas, Adrián se siente listo. Alonso activa su colgante y lanza un hechizo que resuena con fuerza. Una luz cegadora estalla hacia el firmamento. El duque desafía a Adrián a entrar en la grieta si no teme. Pelayo teme por su hijo, pero Adrián asegura que estará bien. Seguidme, lo que viene ahora será épico. Ojo a esto, porque vamos a ver cómo Rodrigo se obsesiona con usar ese arma de la grieta para arrasar el mundo entero. Él está convencido de que lograr tal hazaña le resultaría sumamente sencillo. Cuando está por desvanecerse en la grieta, oye la voz de su abuelo Baltasar ordenándole que supere sus miedos. Rodrigo entra en el abismo y aparece en el palacio real donde luchó defendiendo a su antiguo señor, el emperador tirano. Hay cadáveres de sus hombres por doquier y Rodrigo se pregunta por qué la grieta le muestra este horror. Rodrigo cree que el abismo busca atormentarlo con la culpa por la muerte de sus inocentes camaradas de armas. Mientras sube las escaleras hacia el trono, una voz misteriosa le susurra que su mundo no es más que crueldad y desolación. Esa voz lo reconoce como un hijo de los lobos azules. Le anuncian que el pacto ancestral ha llegado y prometen cumplir la promesa hecha tiempo atrás a su linaje original. Rodrigo sospecha que habla con un demonio, pero la voz replica que la sangre que corre por sus venas jamás podrá ser invadida por un ser inferior. El ente le insta a dejar atrás el miedo y reclamar el trono de una vez. Al llegar a la sala real, Rodrigo nota que hay una figura extraña aguardando sentada sobre el trono. Fijaos bien aquí,
porque ese trono ocultaba un pacto demoníaco terrible que condenó a Rodrigo y a todos sus compañeros a una muerte segura. Al acercarse, la voz le da la bienvenida en nombre del clan de los Lobos Azules. Rodrigo descubre una espada sobre el asiento real y la voz le confirma que ese será su nuevo arma. Rodrigo queda impactado al reconocer su antigua espada entregada por el emperador tirano, la famosa hoja maldita conocida mundialmente como ruina. La voz le pide que infunda su energía en el acero, pero Rodrigo teme que esa hoja demoníaca antigua devore su propia alma. Pero el ente le asegura que toda la maldad de la espada fue expulsada previamente por su abuelo Baltasar. La voz afirma que lo que Rodrigo ve es solo una forma distorsionada creada por un antiguo demonio. Le ordena empuñar el arma y despertarla, ya que solo él posee el poder para hacerlo. Él duda si debería tocarla, temiendo regresar a ser aquel asesino cruel que arrebató miles de vidas bajo las órdenes del emperador. En ese instante, recuerda a Baltasar pidiéndole que venza sus temores más profundos. Entiende al fin que este ritual no es solo por un arma, sino para que el heredero de la casa, aquel bendecido con la claridad celeste, supere el origen de sus miedos. Por ello, Rodrigo agarra la espada con fuerza. Sé lo que estáis pensando va a funcionar, pues mirad, sus ojos brillan y entra de golpe en la zona de claridad. La espada comienza a transformarse mientras su aura rojiza se disipa por completo. El ente ignora por qué el arma se mostró así, pero revela que pertenece originalmente a su ancestro y primer caballero fundador, don Ramiro. También le cuenta que la espada de su abuelo fue otra reliquia de los padres fundadores del reino. Pero a diferencia de la de su abuelo, esta hoja fue borrada de la historia oficial por poseer un poder arcano totalmente ajeno al que suele usar su familia noble. Rodrigo sujeta el arma y la energía comienza a filtrarse en su cuerpo, provocándole un dolor físico absolutamente insoportable. Aún así, la voz le exige que soporte el tormento mientras la magia recorre todas sus venas. Rodrigo sonríe al sentir cómo el flujo de energía en su interior se vuelve cada vez más intenso. Maravillado por esa sensación, comprende que la magia celeste es asombrosa y pregunta de inmediato por el nombre real del arma. La voz alaba la espada, recordando cómo decapitó a miles de demonios y devoró todos sus oscuros poderes. Sigue elogiándola, mencionando que es un acero que incluso los señores del infierno llegaron a temer profundamente. Por eso se borró su existencia. Nació en el mar profundo del norte, un lugar tan oscuro como puro. Al fin revela su nombre, es la espada de ejecución conocida por todos como guillotina. Rodrigo queda asombrado por su inmenso poder. La voz le explica que esa oscuridad marina profunda encaja perfectamente con su propio y oscuro destino. Rodrigo decide entonces preguntarle a la misteriosa voz quién es. Supone que se trata del dragón guardián que protege a su familia desde tiempos remotos. Pero el ente le aclara que aún no posee la fuerza necesaria para conocer su nombre real. Le dice que podrá encontrarlo en el Mar del Norte cuando sea capaz de dominar las aguas. Tras esto, Rodrigo pregunta cómo salir de la grieta y la voz le responde que la solución es evidente. Rodrigo comprende que debe destruir el trono. Sin dudar, lo hace pedazos, cumpliendo un deseo que guardaba hace tiempo. Y mientras su familia aguarda inquieta, confiad en mí, lo que viene ahora os va a dejar sin palabras. Atentos todos, porque estamos ante el inicio de una leyenda. Don Álvaro nota la angustia de Rodrigo y le exige que se mantenga firme. De repente, la roca vibra y un destello cegador surge de su núcleo antes de estallar en mil pedazos, dejando a todos los presentes petrificados. En ese instante, Diego aparece entre los restos de la piedra sagrada, rascándose la cabeza con total calma. Al ver las caras de asombro de todos, el chico comprende que una vez más la ha liado parda. De pronto cae en la cuenta de que la piedra del juramento ha desaparecido por completo. Rodrigo se echa las manos a la cabeza aterrado, sin poder creer que la reliquia familiar haya estallado durante el despertar de su hijo. Diego intenta hacerse el desentendido con su abuelo y desvía la atención hacia el extraño arma que sostiene ahora en sus manos. Don Álvaro observa de cerca el objeto y se queda gélido al reconocer la guillotina, el arma legendaria de sus antepasados. Se trata de una espada borrada de los registros históricos, cuyo secreto solo se transmitía de palabra entre los líderes y los ancianos del clan. Aquí es donde todo se complica. Don Álvaro se pregunta si el regreso del arma significa que el pacto se acerca. Al ver que Diego empuña el acero con tal maestría, le pregunta si no siente miedo. El joven responde con naturalidad que para nada. Entonces, el patriarca revela que hace siglos sus ancestros no pudieron cumplir su juramento sagrado con el gran dragón azul. Debían aniquilar a los demonios que cruzaban desde el fin del mundo,
dejando la piedra del juramento como una promesa para las futuras generaciones. Durante generaciones, la familia esperó con paciencia al elegido que finalmente sería capaz de completar aquel destino. Viendo a Diego con la espada mística, don Álvaro se pregunta si él es el guerrero destinado a cumplir el pacto ancestral. El patriarca alza su mano y proclama solemnemente que Diego, hijo de Rodrigo, es un miembro legítimo de la fortaleza del Mar de Azur. Añade que es el descendiente elegido por la guillotina y, por tanto, digno de heredar el secreto del estilo del mar espiritual. Don Rafael hierve de rabia al ver que el mocoso que apaleó a su propio hijo va a recibir semejante honor. Rodrigo se lanza sobre su hijo para ver si está herido, pero el chico le asegura que está perfectamente. Hasta Teo se queda pasmado por el giro de los acontecimientos, ya que pensaba conocer de memoria cada arma de su historia. Pero jamás en su vida había oído hablar de la temible guillotina. Además, el simple hecho de mirar ese filo le provoca escalofríos. Una vez calmadas las aguas, don Álvaro ordena a todos que es hora de marcharse. En cuanto el patriarca se da la vuelta, don Rafael llama a Teo para soltarle toda su frustración. Le pregunta directamente a Teo si alguna vez había visto esa espada antes. Él niega con la cabeza. Vosotros y yo sabemos que Rafael está a punto de explotar, pero Teo le ruega calma, advirtiéndole que no es momento de peleas internas. Poco después, Rodrigo y su esposa se preparan para volver a sus tierras, pero Diego debe quedarse atrás para comenzar su duro entrenamiento. Ya en la estación, su padre le pregunta con preocupación si estará bien, y el joven asiente con confianza. Enrique le asegura a Rodrigo que no hay sitio más seguro que la fortaleza. Rodrigo asiente, aunque confiesa que no le teme a los enemigos de fuera. Lo que realmente le quita el sueño son las amenazas de dentro. Aún así, intenta consolarse pensando que sus hermanos no se atreverán a actuar de forma temeraria mientras su padre esté presente vigilando todo. Enrique le revela que la encargada de instruir a Diego en el estilo del mar espiritual será Sabina. Al oír que su tía será su mentora, el chico suelta un gran suspiro de alivio. Doña Sabina de Reston es la hermana del patriarca y una maestra con una habilidad tan letal como la del propio Álvaro. Hubo un tiempo en el que todos la temían bajo el sobrenombre del Lobo Blanco. Rodrigo le recuerda a su hijo que Sabina siempre le ha tenido aprecio, así que le pide que sea respetuoso. Diego promete que se esforzará al máximo. Enrique menciona que el patriarca ya prepara una residencia oficial para él en la fortaleza, lo que le permitirá visitar a su hijo cuando quiera. A Rodrigo se le saltan las lágrimas de la emoción, sintiéndose por fin tratado como un verdadero miembro de la familia real. Agradece a Enrique su ayuda y dice que al fin puede marcharse a casa sin ninguna preocupación. Acaricia la cabeza de su hijo y le dice que nunca dude en llamarlo si llega a necesitar cualquier cosa en el futuro. Con esto, los padres parten. Más tarde, Enrique guía a Diego hacia donde le espera Sabina. El chico comenta con ganas lo mucho que desea ver a su tía abuela. Enrique le aconseja rápidamente que no la llame abuela, ya que ella detesta profundamente que le recuerden su avanzada edad. El joven toma nota del consejo, aunque no entiende qué tiene de malo llamar abuela a una señora de su edad. Pronto llegan a la cámara de cultivo de la fortaleza, un lugar sagrado reservado únicamente para los descendientes directos de la sangre noble. Enrique le indica que Sabina ya lo está esperando dentro para comenzar con las lecciones. Menciona que Leonardo también está dentro. Al enterarse de que su primo está presente, Diego ya se imagina dándole una paliza épica que jamás podrá olvidar. Enrique aclara que fue Rafael quien pidió que Sabina fuera la mentora de su hijo Leonardo. Diego corre hacia la sala ansioso. Vosotros y yo sabemos que lo que viene será una auténtica locura. Acompañadme en esta historia, porque Heinrich nota que la mansión volverá a cobrar vida después de mucho tiempo. Al llegar a la puerta, Caron siente un inmenso poder mágico dentro. Entonces, escucha la voz de Sabina preguntándole con firmeza por qué se queda ahí parado sin entrar a la sala. Caron abre la puerta con cuidado y ofrece sus saludos. El joven queda impactado al ver a Sabina y el asombro se refleja en su rostro. La dama lo nota y sabe que Caron está en shock. No es para menos, frente a él tiene a una mujer joven y deslumbrante, no lo que esperaba. Él se pregunta si ella reconstruyó su cuerpo con magia pura. Entiende que está ante el nivel de un caballero de 8 estrellas. Sabina le ordena que reaccione y deje de mirar como un pasmado. Le exige que se siente en el suelo con las piernas cruzadas. Le indica sentarse junto a Leo, quien ya está temblando de miedo en cuanto ve a su primo acercarse hacia él. Caron lo empeora acercándose demasiado y diciendo que ahora sus posibilidades de verse las caras han aumentado drásticamente ante su presencia.
Ahora mucha atención, porque Sabina revela su sorpresa al ver que él ya conoce su identidad como la Loba Blanca. Caron menciona que le apasiona el estudio y por eso aprendió mucho sobre la historia antigua. Ella comprende que Alo no bromeaba al llamarlo un niño interesante. Caron se intriga de inmediato y pregunta qué más dijo su abuelo sobre él. Resulta que Alo le aseguró que Caron era alguien especial y que ella terminaría por tomarle un gran cariño. Añadió que es un joven destinado a navegar por el vasto océano para poder gobernar todos los mares algún día. Por esa razón, Alo desea que Sabina se convierta en el faro de Caron. Con solo verlo una vez, Sabina concuerda con su hermano sobre el inmenso talento del chico. Cree que su potencial es infinito. Lo compara con el mar abierto. Sabina cree que Caron es como una ola salvaje e indomable, pero con la capacidad de reinar sobre las grandes aguas en el futuro. Ella está ansiosa por divertirse mientras le enseña al joven el camino del poder. Sabina comienza la lección explicando que la posición de loto es la base fundamental para el entrenamiento del mana. Asegura que es posible entrenar de pie, pero primero deben superar con éxito la etapa introductoria de este arte. Sabina les demuestra a qué se refiere liberando su mana mientras permanece erguida frente a ellos. Mirad con cuidado la pantalla, porque mientras Leo se cubre los ojos, Caron presencia la increíble forma del mana azul. Entonces ella revela que la técnica de dominación marina es el método para gobernar el mar. Explica que pueden crear y operar océanos enteros dentro de sus propios cuerpos usando ese mana azulado. Cuantos más océanos dominen, más fuertes serán. Al alcanzar el poder para operar 8 océanos simultáneamente, es cuando llegan al legendario nivel de 8 estrellas. Sin embargo, la etapa donde se operan los 8 océanos como una sola unidad se conoce como el nivel en estrellas. Al parecer, solo hay 3 guerreros de nivel 9 estrellas en el continente. Y en el Imperio, solo Alo ha alcanzado esa cima. Al oírlo, la determinación de Caron por superar a su abuelo en esta vida arde en todo su ser. Sabina lo nota y se da cuenta del feroz deseo de poder que tiene el joven. Ella ya anticipa el proceso de entrenamiento. Al momento, les enseña cómo permitir que el mana fluya por sus cuerpos. Lo compara con olas que golpean con fuerza al inicio. Sabina queda atónita al ver el nivel de mana que emana de Caron. No puede creer que acabe de despertar y ya muestre un poder tan aterrador. Lo compara con Leo, a quien han enseñado estas técnicas de dominación marina desde que tenía 2 años. Aunque Leo lleva eones aprendiendo, ni siquiera puede compararse con lo que Caron está demostrando ante los ojos de su maestra. También nota que Caron está trazando sus propios canales de mana sin que nadie haya tenido que enseñarle. De repente, Caron siente un dolor agudo recorriendo su cuerpo y en el instante en que siente ese pinchazo, detiene el entrenamiento de inmediato, sorprendiendo a Sabina. Ella queda impresionada de que pueda sentir la fatiga y parar antes de sufrir daño. Por otro lado, Leo se desmaya y Sabina corre a revisarlo. Como este entrenamiento es peligroso, ella debe vigilarlos de cerca. Caron se siente decepcionado por lo débil que resulta ser su primo. Sabina no puede creer lo sereno que está Caron pese a su ambición. Al final, piensa que tal vez él no necesite un faro después de todo. Entonces, ella le promete a Caron que se encargará de mantenerlo a salvo durante 3 años. Le insta a forjar la fuerza necesaria para protegerse a sí mismo tras ese tiempo. Caron asiente y lo recuerda. Poco después, los 2 chicos van al campo de entrenamiento nocturno. Caron lleva su espada y Leo intenta decirle lo aterradora que es. Caron le grita a Leo. Caron le explica que por eso mismo la guarda en la funda que le dio su abuelo Alo, para no intimidar. Leo se apresura a calmar las aguas aceptando cualquier decisión de su primo. Y creedme, esto es solo el inicio de lo que presenciaremos juntos. Venid conmigo y veréis cómo este noble rompe esquemas. Ceras les informa que él dirigirá su duro entrenamiento a partir de ahora y Caron percibe enseguida que el comandante es un guerrero de 8 estrellas. Ceras les advierte con total frialdad que no piensa tratarlos como nietos del duque hasta que demuestren su valía ante los caballeros conocidos como lobos azules. Caron le sonríe a Ceras. Le asegura que el título no le importa, ya que nunca se ha sentido como un noble. Sabe que debe ganarse el respeto de los lobos con pura habilidad y su madurez impresiona a Ceras, pues cualquier otro noble se habría sentido muy ofendido. Como era de esperar, Leo lo miraba con desprecio. Ceras cree que ha llegado un heredero con cerebro, pero atentos a esto, porque al ver la mirada de Caron nota que algo mucho peor ha llegado finalmente a la casa. Ceras ve en Caron a un canalla mucho mayor que el propio Leo. 3 años después, Sabina y Ceras visitan al duque Alo. El viejo le pide a Sabina que deje de robar su licor privado.
Ella responde que es el pago por entrenar a su nieto durante estos 3 años, tal como él mismo le pidió. Alo sonríe al ver lo rápido que vuela el tiempo y aprovecha para preguntar a Sabina cuáles son sus impresiones reales tras entrenar al joven Caron. Sabina es directa y le dice al duque que su nieto es un maldito monstruo. Alo la regaña por llamarlo así y le pide a Ceras que dé también su opinión personal sobre el muchacho. Sorprendentemente, Ceras comparte la misma opinión radical de Sabina. Dice que Caron es excepcional en todo, desde su fuerza física y talento innato hasta su voluntad inquebrantable durante cada entrenamiento. Ceras va más allá y afirma que Caron podría superar a Hugo, el primogénito de la familia que todos consideran un genio absoluto. Sabina advierte a su hermano que esta situación traerá graves problemas familiares si no se gestiona con mucho cuidado. Señala que el talento de Caron afectará la línea de sucesión, creando una brecha peligrosa entre los hijos del duque Alo. Cree que Rafael y Tadeo serán una amenaza para el chico, aunque por ahora el duque parezca tener todo bajo control. Pero en cuanto el imperio descubra el talento de Caron, fijaos bien, porque empezarán los verdaderos problemas para la estabilidad de la casa. Alo entiende perfectamente las advertencias de Sabina, pero decide mantener la calma y jugar sus cartas con mucha frialdad. Sabina pregunta si la familia está acabada ahora que la piedra del juramento ha sido destruida por completo. Parece que el número de bestias mágicas que cruzan desde el Mar del Norte ha aumentado de forma alarmante. Alo le asegura que quien rompió la piedra también alzará una nueva, tal como lo hizo su antepasado fundador en el pasado. Sabina se queda de piedra, pues es la primera vez que oye algo así. Le pregunta si es una profecía secreta y Alo confirma que el tiempo del nuevo pacto sagrado es inminente. Esto le indica a Sabina que Caron cargará con un peso enorme sobre sus hombros. Alo planea contárselo todo cuando llegue el momento adecuado y necesario. Más tarde, Pelayo recibe una carta de su hijo preguntando por su salud y bienestar en el ducado. Caron le cuenta sobre su entrenamiento y le pide más dinero para gastos, ya que se ha quedado sin nada. Heinrich le entrega la carta a Pelayo y comenta que la fortaleza del Mar Azul ha cobrado vida desde la llegada de Caron. Sin embargo, a Pelayo le preocupa que destacar tanto solo sirva para poner a su hijo en el punto de mira. Heinrich le advierte que será casi imposible evitar que los rumores sobre el talento de Caron salgan de la fortaleza. En ese momento, Pelayo comprende que es muy probable que envíen a su hijo a una misión pronto. Expresa su miedo, sabiendo que sus hermanos no estarán nada contentos con la creciente influencia de su hijo entre los soldados. Heinrich le dice entonces que Sabina le tiene un cariño inmenso a Caron. Pelayo recuerda que Caron le ha escrito durante estos 3 años mencionando lo bien que lo trata siempre su tía Sabina. Escucharlo de Heinrich lo tranquiliza, aunque corre el rumor de que Sabina podría abandonar la fortaleza del Mar Azul muy pronto. Heinrich le asegura a Pelayo que no hay ninguna razón para preocuparse por el futuro del chico. Le explica que Caron ha forjado un vínculo inquebrantable con todos los caballeros destacados en la fortaleza del Mar Azul. Incluso le han puesto un apodo para mostrar su cercanía. Lo llaman el joven perro rabioso de la fortaleza del Mar Azul. Entrenando con el caballero Hans, Caron se descontrola totalmente, obligando al pobre hombre a rendirse para no acabar muy mal. Hans es bastante fuerte, pero Caron es un auténtico monstruo que lo domina con una facilidad pasmosa durante su enfrentamiento diario. Incluso se burla de sus músculos inflados, mientras Hans le cuenta el rumor de que pronto lo enviarán a su primera misión real. Y creedme, vosotros y yo no queremos perdernos qué pasará cuando este joven perro rabioso sea soltado en el campo de batalla. Prestad atención, vamos a ver si Alaric acaba en las tierras del trigo, donde las apariciones de bestias mágicas son el pan de cada día. Íñigo recibe el aviso de inmediato, parece que tendrán que partir en una misión muy pronto. El pobre Íñigo está aterrorizado, lo último que quiere es irse de misión con el temible Alaric. Mientras tanto, Íñigo sabe que si rinde bien sus padres estarán muy orgullosos, pero Pelayo le confiesa a Enrique que hay un motivo muy importante para entregarle esas cartas personalmente y en secreto. Pelayo le entrega una bolsa de cuero a Enrique para que mire su interior. Al parecer, unos inspectores la hallaron en un carro que venía del páramo de Belmonte. Enrique mete la mano en la bolsa y se queda de piedra al ver que está llena de sustancias. Pelayo le pide entonces a Enrique que investigue lo que está ocurriendo en el páramo de Belmonte. Más tarde, Alaric sale a hurtadillas de los aposentos del duque tras robarle el licor y se cruza con un tipo al que jamás había visto. El extraño busca a don Álvaro, pero Alaric se encara con él y el mayordomo preguntándoles qué demonios hacen merodeando por el castillo a estas horas de la noche.
El mayordomo presenta al caballero como el barón Rodrigo de la Casa Belmonte. Al parecer, tiene un asunto muy urgente que debe tratar con el duque. Ahora viene lo bueno, Rodrigo reconoce al famoso Alaric y el chico decide escuchar su problema tras saber que es urgente. El mayordomo sugiere avisar al comandante nocturno, pero Alaric insiste en que él mismo escuchará la petición ahora mismo. Por otro lado, a Rodrigo le preocupa ver a un niño cargando con una botella de licor. El mayordomo se retira tras decirle a Alaric que informará al duque Velasco sobre la presencia de Rodrigo. A Rodrigo le asombra que Alaric ya sea capaz de tomar decisiones políticas a su corta edad. Sin embargo, le sigue chocando ver la bebida y se pregunta si la casa Restán educa así a los suyos. Tras escucharlo, Alaric deduce que una banda de forajidos se ha instalado en las montañas orientales del páramo. Además de esto, el tráfico de drogas ha empezado a circular por la zona desde su llegada. Lo peor es que los campesinos están siendo secuestrados para venderlos como esclavos. Rodrigo confiesa que no pueden frenar a los bandidos porque no tienen el apoyo militar necesario. Su padre incluso reunió a los escasos soldados que tenían para intentar combatir a los bandidos, pero sufrieron bajas pesadísimas y su progenitor terminó gravemente herido. Rodrigo cree que su gente está sufriendo por culpa de su propia falta de capacidad. Tras oírlo todo, Alaric muestra su descontento diciendo que esos bandidos merecen ser descuartizados. Aquí hay gato encerrado, ¿verdad? Alaric sospecha de cómo unos simples bandidos pueden enfrentarse así a un ejército. Rodrigo menciona informes que dicen que los bandidos son desertores del Reino del Mediodía en guerra. Alaric comprende que tras la caída del emperador tirano, el ejército imperial ha flaqueado. Con las tropas centradas en el conflicto del sur, Alaric es consciente de que han quedado demasiados huecos en el orden público y la seguridad. Alaric decide aceptar la teoría de que los desertores se volvieron bandidos. Alaric sugiere beber algo y revela que la baronía de Belmonte linda con el territorio donde reside su padre. Por esa razón, Alaric no piensa pasar por alto todo este asunto. De hecho, se ofrece a ir personalmente para ayudar. Mientras bebe, Rodrigo duda si aceptar licor de un niño. Alaric le pide a Rodrigo que guarde el secreto sobre la bebida. Cuando el duque entra, le recuerda a Alaric que no toque su licor. Rodrigo casi se congela del miedo. Velasco le pide a Rodrigo que se relaje, ya que no podía saber nada del licor. El duque ya conoce el problema de los bandidos. Antes de nada, le quita el alcohol a Alaric por su edad. Velasco asegura que enviarán ayuda, ya que no pueden quedarse de brazos cruzados ante tales problemas. Rodrigo se alegra enormemente y Velasco le confirma que pronto organizarán las tropas que partirán junto a él hacia su territorio. Rodrigo está muy feliz, pero de pronto Alaric interviene diciendo que quiere ir. Velasco se opone porque se enfrentarán a un grupo de bandidos con miembros muy peligrosos. Rodrigo se queda de piedra al ver que Alaric habla totalmente en serio sobre ir a ayudar. El barón concluye que Alaric sigue siendo un niño a pesar de entrenar en la casa principal. Y así nos quedamos. Velasco sabe que una guerra real no tiene nada que ver con el entusiasmo infantil. Atentos, porque hoy vamos a ver cómo estos jóvenes herederos enfrentan por fin su primera gran prueba de fuego real. Cerus no quiere arriesgar a Caron en una batalla incierta, pero el chico tiene una oferta bajo la manga que no podrá rechazar. De pronto, Leo se ve arrastrado a la misma misión para acompañar a su primo en este peligroso viaje hacia el oeste. Leo está totalmente aterrado, pero Caron desborda entusiasmo mientras le recuerda que por fin van a luchar juntos en el campo. Resulta que Caron pidió que Lady Sabina los escoltara, quien recuerda con emoción la adrenalina de su propia primera misión como guerrera. Por otro lado, Rohan teme que su linaje sea aniquilado si algo malo les ocurre a los nietos del gran duque Alo. Cerus lee sus pensamientos y le pide calma, asegurándole que bajo su protección nada malo podrá sucederles a los herederos. Le recuerda a Rohan que Sabina está allí precisamente para protegerlos, así que no tiene ninguna razón para entrar en pánico. Pero entonces Sabina suelta la bomba. No piensa mover un dedo a menos que vea que los chicos están a punto de morir. Rohan vuelve a hundirse en el miedo absoluto, mientras Cerus intenta que Sabina recapacite y explique por qué no puede dejarse ver. Una vez terminados todos los preparativos, el tren a vapor llega finalmente a la estación para recoger a nuestros protagonistas. Fijaos bien en este momento, porque aquí es donde veremos la enorme diferencia de actitud que hay entre estos dos primos. Ella intenta animar a Leo, recordándole todo el esfuerzo y el duro sudor que ha invertido durante los últimos 3 años. Le asegura que esta es su gran oportunidad para ser reconocido oficialmente como un verdadero caballero de la Orden Lobos Azules.
Como de costumbre, Caron se burla de su hermano preguntándole si siempre necesita que alguien le dé un empujón para actuar. Al subir al vagón, Leo comprende que el momento de demostrar su valía ha llegado mucho antes de lo que él imaginaba. Ya en marcha, Sabina explica que debe ocultarse porque los bandidos huirían despavoridos si supieran que una guerrera de su nivel merodea la zona. Como nadie quiere que los criminales escapen, ella sugiere mantenerse vigilando desde las sombras mientras los muchachos se encargan de todo. Sin embargo, Rohan sigue muy preocupado por confiar el éxito de esta misión a un par de jóvenes sin experiencia. Se fija en que Caron no muestra ni una pizca de miedo, mientras que el rostro de Leo es un poema de angustia. Leo recuerda entonces cuando su madre lo regañaba por llevarse bien con Caron después de que éste lo apalizara años atrás. Ella insistía en que Caron era su rival y no su amigo, pero Leo siempre defendió que no eran enemigos en absoluto. Menciona que su otro primo, Hugo, quien es considerado un auténtico prodigio dentro de la familia noble, no llegó a las 3 estrellas hasta los 14, mientras que Caron alcanzó las 4 a los 13 años frente a su nivel actual. Seguro que habéis tenido un rival así, alguien que parece inalcanzable pero que te motiva a mejorar cada día más. Su madre cree que sufre un complejo de inferioridad, pero él tiene muy claro que ese no es el caso en absoluto. Para Leo, Caron es el motor que le obliga a mejorar, hasta que la firme voz de Sabina lo devuelve al presente. Ella entiende que los nervios lo estén matando, pero necesita saber si Leo será capaz de derramar sangre si la situación lo requiere. Sabina le advierte que Caron es del tipo de guerrero que no duda ni un segundo cuando hay que blandir el acero. Le pide que confíe en sus habilidades, pues sabe perfectamente cuánto ha entrenado durante estos 3 largos años bajo su mando. Después de todo, ella fue quien lo forjó. Leo asiente, guardando sus palabras como un valioso tesoro en su corazón. Por la megafonía, anuncian que el tren llegará al territorio del barón Bellis en apenas unos 20 minutos de reloj. Sabina se levanta y les ordena que a partir de ahora la llamen maestra, mientras que ella los tratará como sus discípulos. Sabina camina decidida hacia la ventana del vagón, dejando a Rohan totalmente en shock por lo que está viendo. Él le pregunta qué demonios planea hacer y ella responde que debe saltar antes de llegar para que nadie note su presencia. Los chicos no pueden creer que esta mujer sea capaz de lanzarse de un tren que viaja a toda velocidad. Rohan está aterrado por las consecuencias, pero ella le asegura que sus sobrinos son testigos de que ella saltó por voluntad propia. Tras decir esto, Sabina se lanza al vacío y desaparece entre la maleza a una velocidad que desafía toda lógica humana. Rohan se pregunta si todos en esa familia están locos, justo antes de llegar finalmente a la mansión del herido varón. El noble se disculpa por recibirlo sentado en su cámara, explicando que sus graves heridas le impiden siquiera ponerse en pie. Caron le asegura con mucha calma que no hace falta que se esfuerce y que descanse tranquilo en su lecho. Al preguntar por su salud, el varón revela que por suerte los médicos dicen que ya ha pasado lo más peligroso. Durante la charla, Caron le pide amablemente al hombre que a partir de ahora le hable con total y absoluta confianza. El varón se asombra de que Caron ya tenga 4 estrellas, pero este aprovecha para humillar a Leo mencionando que sigue estancado. Y así nos despedimos, con Leo alucinando porque su primo lo ha dejado fatal frente al varón sin que nadie se lo preguntara. Oídme bien, hoy veremos cómo 2 herederos de la nobleza se meten en un lío monumental por culpa del varón. Adrián le responde con firmeza que fallar no es una opción, pues mancharía el honor de su linaje familiar. Busca el apoyo de Leonel, quien despierta de su trance para asegurar al varón que no tiene de qué preocuparse. El varón empieza a toser y Adrián sugiere retirarse para que el pobre hombre pueda descansar un poco. Antes de marcharse, el varón les revela que ya tienen un guía listo para que lo sigan sin perderse. Poco después, caminan por el bosque nevado siguiendo al guía, pero Leonel nota algo que le inquieta bastante. Teme que el guía no sea de fiar y que esté compinchado con los peligrosos bandidos de la zona. Adrián se sorprende gratamente y felicita a Leonel por usar el cerebro por primera vez en su vida. Entonces le da la razón a Leonel, confirmando que efectivamente el guía es un maldito espía infiltrado. Leonel se asombra de que Adrián le dé la razón tan rápido y exige una explicación clara. Resulta que Adrián ya había hablado en privado con Rodrigo nada más llegar a la estación. Fue en esa charla donde Rodrigo confesó que planeaban utilizar a un traidor de los suyos como ventaja táctica. Adrián quedó fascinado por lo brillante de la estrategia y decidió seguir el juego por pura curiosidad. Al oír la verdad, Leonel le reclama a Adrián por no habérselo contado desde el mismísimo principio. Adrián dice que lo vio muy nervioso y prefirió callar para disfrutar viendo cómo caía la mentira.
Resulta que Rodrigo siempre supo quién era el traidor, pero lo mantuvo cerca para usarlo de simple peón. Para que el engaño parezca real, Adrián y Leonel se ofrecen como el cebo perfecto para la trampa. Los bandidos picarán el anzuelo, deseosos de capturar nobles por los que pedirán un rescate de oro puro. Atentos aquí, estamos a punto de ver si el plan de Adrián sale bien o termina en desastre total. Tal como predijo, los bandidos ya los estaban esperando allí. El traidor cobra su paga con una sonrisa, sin saber que solo es una marioneta en este juego mortal. Pero Adrián desenvaina su arma enseguida, furioso porque esos bastardos trafican con drogas en tierras de su padre. Mientras tanto, en la mansión, Rodrigo le pregunta a su padre si los chicos lograrán cumplir la misión encomendada. Su padre responde que debe haber una razón poderosa por la que enviaron a esos dos a la región. Está convencido de que deben tener una confianza absoluta en sus propias habilidades de combate y mando. Además, el hombre dice que Adrián le recuerda muchísimo a don Hernán cuando era joven. Asegura que su confianza y esa actitud tan relajada eran rasgos típicos de Hernán en sus mejores años. El anciano le asegura a Rodrigo que no hay nada por lo que deban preocuparse esta fría noche. De vuelta al bosque, Adrián ha masacrado a casi todos los bandidos él solo, como una auténtica bestia imparable. No muestra ni una pizca de piedad, mientras corta sus cuerpos como si fueran simple mantequilla blanda. Uno de los bandidos le suplica al líder que huyan a la base para buscar refuerzos de inmediato. El líder, herido en su orgullo, se lanza contra Adrián gritando que le enseñará quién manda de verdad. Adrián ni se inmuta al ver cómo el tipo corre hacia él con los ojos inyectados en sangre. Una aura azul estalla en el lugar y de un solo golpe en la cabeza, Adrián destroza al cabecilla. Leonel se queda en shock al ver que su hermano desenvainó sin que nadie se diera cuenta. Ha acabado con todos los asaltantes y solo ha dejado con vida a uno para interrogarlo después. De lo que estáis pensando, Adrián es un monstruo y Leonel se está dando cuenta ahora. El aura de esa espada es tan pesada que resulta casi asfixiante. Mirar esa espada le hace sentir como si tuviera el filo ya rozándole la garganta con frío acero. El último bandido, un tal Hugo, levanta las manos rogando no terminar como sus camaradas en el infierno. Adrián le ordena buscar una soga y poco después vemos a los dos hermanos atados entre sí. Leonel no puede creer que Adrián obligara a Hugo a atarlos y a cargar con sus pesadas armas. Adrián le explica que necesitan parecer prisioneros para encontrar la base enemiga de forma muy convincente. Dice que sería ridículo estar atados y llevar sus propias espadas, nadie se creería semejante escena tan absurda. Adrián cree que así todos pensarán que Hugo fue quien realmente los capturó en mitad del bosque. Añade que Hugo debe llevar el equipo porque es un debilucho y nadie creería que los venció solo. Hugo escucha todo en silencio, pero no puede hacer nada porque valora demasiado su miserable y patética vida. Adrián decide que lo mejor es sacarle toda la información posible a Hugo antes de llegar al campamento. Le pregunta si son desertores y el hombre confiesa que sí, temblando ante la mirada de Adrián. Hugo confiesa que vienen del 9º regimiento del reino de Teba. Leonel quiere preguntar más, pero Adrián corta exigiendo saber cuántos son, y así nos quedamos hoy, amigos. Preparaos, porque hoy veremos cómo un noble pone en su sitio a todo un ejército. Caron sonríe al ver tantos bandidos con los que podrá divertirse un buen rato. Por otro lado, Ura sabe que está en graves problemas, pues esos ojos azules delatan al linaje de la casa Reston. Leo le pregunta a Ura por qué han viajado hasta una región tan remota. Ura confiesa que su líder les prometió oro y una vida mejor, aunque a Caron le sorprende ver magos allí. El joven Caron presiente que algo huele mal, pero decidirá esperar para actuar. Al llegar a la base, los vigías se asombran de ver a Ura regresando con prisioneros. Él miente diciendo que el resto de sus hombres persigue a los guardias de estos dos niños. Ura exige que abran las puertas de la base y ellos obedecen de inmediato. Sus compañeros notan su agitación, pensando que es por la emoción de ser elogiado por el jefe por primera vez. Mientras caminan por el campamento de los bandidos, Caron nota la bondad de Ura, pero de pronto siente un poder extraño vibrando en el aire. Su espada reacciona y frente a ellos aparece un círculo de magia roja como la sangre. Atentos aquí, porque la magia negra acaba de entrar en escena de forma brutal. Caron ordena a Ura que corte sus cuerdas y advierte a Leo que desenvaine su espada ahora mismo. En ese instante, guerreros esqueletos emergen del círculo maldito. Ura huye asustado, revelando que los bandidos ya tenían una trampa lista para los jóvenes. Hay arqueros en los tejados y el líder les da la bienvenida desde el balcón superior. El hechicero oscuro no aparece, así que debe estar oculto recitando sus conjuros de nigromancia. De repente, Caron muestra su lado más oscuro y gélido.
Pone su espada en el cuello de Ura, amenazando con matarlo si los bandidos se atreven a moverse. Leo no puede creer que un noble use tácticas tan deshonrosas para su nombre. El jefe bandido se burla al ver a un caballero usando un rehén como escudo. Sin embargo, el líder le asegura a Caron que está cometiendo un grave error. Vaya giro, ¿verdad? El jefe dice que Ura no vale nada y que puede matarlo si quiere. Caron se decepciona al ver que desprecian a Ura de esa forma. Retira su acero y se disculpa con el pobre hombre por intentar usarlo. Leo advierte que son demasiados, pero Caron ya tiene un plan para salir de allí. Solo deben abatir al comandante. Entonces, el mana azul de Caron estalla con una furia incontenible. El villano comprende su error mientras Leo se prepara para encargarse de los esqueletos. Una vez dadas las órdenes pertinentes a su hermano, se lanza contra el jefe mientras Leo bloquea el ataque de un guerrero no muerto. El joven Leo se pregunta cómo vencerá a tal horda él solo. Los arqueros disparan por orden del líder, pero Caron se mueve a una velocidad increíble. Alcanza a sus enemigos y los barre con una técnica de espada que los deja fuera de combate. No le quita la vida, pero le corta la mano de un solo tajo. El comandante cae gritando de dolor, mientras Caron se burla de su patética y lenta reacción. El villano no entiende cómo la fortaleza de Azur tiene guerreros de tal calibre. Caron revela que este lugar está justo al lado de las tierras de su propio padre. Le asegura que no morirá hoy, sino que será arrastrado como un criminal hasta la fortaleza. Al mirar atrás, se siente orgulloso de ver a Leo resistiendo contra los guerreros de hueso. Lo anima a demostrar el verdadero poder de la técnica de la ola marina. El comandante Canox jura que no hay garantías de que salgan vivos de su base. Él revela llamarse Michael Canox. Y con esto terminamos por hoy, viendo cómo Caron domina la situación de forma legendaria. Atención, hoy veremos cómo el joven Rodrigo destroza el orgullo de los criminales más peligrosos de su reino. Rodrigo se burla de su obediencia mientras Miguel no asimila haber caído derrotado por un par de trucos. Sin embargo, Miguel oculta unas bajo la manga, pero Rodrigo ya se ha percatado de su secreto. Rodrigo sospecha que Miguel confía ciegamente en el poder de sus oscuros magos tenebrosos. Él se ríe al pensar que su casa enviaría niños sin protección y de pronto los esqueletos desaparecen. En ese preciso instante, las puertas del campamento saltan por los aires tras una explosión ensordecedora. Rodrigo le recrimina a Miguel que ha perdido el tiempo intentando proteger al escurridizo mago oscuro. Pero hay alguien más encargado. El terror surge cuando doña Elvira entra con la cabeza del hechicero. Ella se acerca a Sancho e Íñigo diciendo que han pasado por alto la prueba más crucial de todas. Elvira sentencia que la misión es un fracaso, pero Rodrigo solo quiere saber si le gustó su estilo. Ella admite que le dará puntos por su valor al cargar sin miedo contra el campamento enemigo. No obstante, le penaliza severamente por haber utilizado la sucia técnica de los rehenes inocentes. Rodrigo empuja a Miguel frente a la cabeza del mago y Elvira le pregunta por su cuestionable táctica. Mirad esto con cuidado, Rodrigo confiesa que atacó donde nadie sospecharía, pues ningún noble usaría tácticas tan bajas. Elvira asiente y reconoce que Rodrigo es el mayor lunático que ha conocido en toda su vida. Él se toma el comentario como un halago, mientras Miguel no cree que estos nobles sean unos desquiciados. Elvira sugiere marchar hacia el castillo de Roldán porque todavía tiene muchísimas preguntas que hacerle al cautivo. Miguel comprende que su fin ha llegado al ver que toda esa familia de guerreros son gente extraña. Al abandonar el campo de batalla, los aldeanos capturados son liberados y comienzan los emotivos reencuentros familiares. Las familias se abrazan entre lágrimas de alegría mientras Rodrigo se fija en el bandido llamado Ora. Viéndolo apartado y lleno de culpa, Rodrigo le pregunta con ironía si ahora le remuerde la conciencia. Le advierte que es pronto para lamentarse, pues podría acabar en la mazmorra junto a sus cómplices. Rodrigo añade que, en lugar de quedarse encerrado en la pequeña baronía del sur, Ora será trasladado a la imponente fortaleza del Mar Azul junto con su capitán derrotado. Sancho pregunta si es seguro dejarlo libre y Rodrigo explica que lo necesitan para cargar al herido. Entonces, un aldeano sale en defensa de Ora preguntando si él también recibirá un duro castigo. El hombre explica que el joven mostró compasión genuina hacia todos los prisioneros del campamento. Les cuenta que traía medicinas en secreto y compartía su comida, pidiendo clemencia para el bandido arrepentido. Elvira consulta a Rodrigo, quien decide considerar la indulgencia basándose en que Ora fue quien los guió hábilmente. Ora está agradecido. ¿Qué momento, verdad? El joven jura lealtad eterna a Rodrigo hasta la muerte, pero Sancho encuentra algo muy importante.
Los lleva ante un barril con una piedra mágica brillante mientras los aldeanos se burlan de los bandidos. Sancho afirma con total confianza que el joven amo les preparará un gran banquete al regresar victoriosos. Pero Rodrigo está pensativo al descubrir por fin por qué había tantos bandidos en esta región olvidada. Se trata de una mina de gemas mágicas que incluso la familia del varón desconocía. Al notar la mirada calculadora de Rodrigo, Sancho le pregunta qué clase de plan malvado trama ahora. El barón Roldán llega poco después y ordena encarcelar a los prisioneros, pidiendo que le entreguen al líder. Sin embargo, Elvira afirma ser solo la protectora de los jóvenes caballeros presentes. Ella cede toda la responsabilidad a sus alumnos estrella, Rodrigo y Sancho. Roldán los invita a un banquete, pero Rodrigo rechaza la oferta porque deben volver a la costa. El varón confiesa que no tiene recursos para pagar la misión y solicita un aplazamiento del cobro. La expresión de Rodrigo cambia a una de pura y astuta ambición comercial. Comienza a insultar a la baronía para provocar a Roldán y revela que los bandidos buscaban algo valioso. Muestra la gema mágica al asombrado noble, quien admite que no sabía de la mina en sus tierras. Así es como se gana una fortuna. Rodrigo tiene el control y le lanza una propuesta definitiva. Diego propuso que la fortaleza del Mar Azul explotara la mina de piedras mágicas junto al baronato de Belmonte, con la condición de que la fortaleza pusiera el capital y la seguridad. Internamente, acompáñenme porque el conde Rodrigo quedó atónito al ver a este joven negociar algo de tal magnitud. Pero pronto entendió que tener a la poderosa casa Restón como socia en sus minas sería una victoria absoluta. Supuso que Diego planeó todo con antelación, impresionado por la audacia de un niño negociando a ese nivel tan profesional. Diego añadió que el acuerdo permitiría establecer una guarnición de caballeros en el baronato, resolviendo la defensa y activando la economía. Cuando Rodrigo preguntó por las ganancias, Diego esquivó el tema, alegando que no era propio de un niño discutir detalles tan precisos ahora. En su lugar, sugirió que Rodrigo lo tratara directamente con su padre. Rodrigo aceptó consultarlo y prometió contactarlo pronto. Luego, Diego preguntó a Isabel por qué esperaba problemas en la guarida. Isabel reveló que el mago oscuro enfrentado no era un hechicero cualquiera del montón. Era Tadeo de Jaca, un peligroso criminal buscado en el imperio y mago de sexto círculo. Isabel regañó a los chicos por distraerse con bandidos mediocres e ignorar la verdadera amenaza latente. Explicó que la fuerza real crece ante oponentes poderosos. Si hubieran vencido al mago, no habrían perdido el tiempo con aquel tal Rabel. Por eso declaró la misión como un fracaso, un juicio que Diego aceptó con respeto. Pero presten atención aquí, porque Isabel sorprendió a Leonel con palabras de aliento muy inesperadas. Dijo que su desempeño superó las expectativas, considerando que era su primera vez enfrentando a los no muertos. Lo animó a confiar más en sí mismo. Mientras tanto, en la fortaleza, el duque Hernán regresaba de la capital. Sus vasallos le informaron sobre el regreso de los caballeros y que Diego, Leonel e Isabel estaban de camino. Súbitamente, un mensajero real trajo una carta urgente del Palacio Imperial. Hernán la abrió y quedó visiblemente perturbado. El emperador, quien no mencionó nada antes de que Hernán partiera de la capital, había convocado personalmente a su nieto, Diego, al Palacio Imperial. En el tren de vuelta, Ora cargaba al capitán Miguel. Miguel, aún desafiante, intentó convencer a Ora de huir juntos, creyendo que la seguridad era nula en ese momento. Sé lo que están pensando, y sí, Ora lo golpeó harto de ser llamado inútil y siempre desechable. Al llegar a la fortaleza del Mar Azul, fueron recibidos por el resto de la familia. El tío Pablo, con sonrisa sarcástica, notó que el entorno de Diego siempre era un caos. Diego respondió con bromas. A pesar de las burlas, Pablo dio una cálida bienvenida a su hijo. Isabel habló con Pablo, comentando que Hernán probablemente lo llamó por el revuelo de Diego en el feudo Belmonte. Mientras tanto, Pablo felicitó a Leonel por su éxito, pues las noticias llegaron incluso antes que ellos mismos a casa. Leonel sintió orgullo, esperando que su padre y su abuelo estuvieran satisfechos con él. Diego, visiblemente agotado, anunció que se retiraba a descansar arriba. El ambiente cambió cuando Isabel preguntó a Pablo sobre el inestable panorama político del imperio. Pablo respondió que las grandes potencias, salvo su familia, se agrupaban en dos facciones principales: el Ducado Salmón y el Marquesado de Díaz. Isabel añadió que Hernán planeó reuniones con varias familias para evaluar el panorama, pero las canceló tras fallar sus discusiones con el emperador sin resultados. Pablo explicó que los Salmón y los Díaz apoyaron el derrocamiento del antiguo emperador para imponer al actual. Como resultado, ahora poseían el control total de todo el aparato político del imperio.
Isabel lamentó la amarga ironía de Hernán. Cedió su poder por la estabilidad del imperio solo para terminar excluido de su futuro. Ambos concluyeron que la era de paz terminaba y que su familia ya no podía quedarse de brazos cruzados. Isabel, sin embargo, vio una ventaja estratégica. Lo que Diego hizo en Belmonte podría ser el movimiento más útil por ahora. Sus actos justificaban el despliegue de tropas en otros territorios bajo la excusa del desarrollo cooperativo. Lo describió como un chico interesante cuyo tiempo fue preciso. Pablo rió, diciendo que ella elogiaba demasiado a Diego. Confíen en mí, Isabel no mentía, aquello era una realidad absoluta. Don Diego llegó para felicitarlos por capturar a los bandidos. Presten mucha atención a esto. Anunció que el interrogatorio del líder comenzaría de inmediato para extraerle hasta la última gota de información. Al preguntar por la identidad de Hugo, Adrián aclaró que de momento seguía siendo un bandido, pero pidió tratarlo bien por ser informante y anunció que lo convertiría pronto en su nuevo sirviente personal. Don Diego aceptó aquel nuevo acuerdo. Cuando Adrián y Leo iban a descansar, el capitán les recordó que debían entregar un informe por escrito. Adrián sugirió escribirlo juntos y el capitán les dio el visto bueno. Al instante, el joven intentó pasarle toda la carga de la redacción al pobre de Leo. Como eso fracasó, le recordó que su tío Beltrán leería el informe y era su oportunidad de oro para destacar. El argumento funcionó y Leo aceptó. Tras esto, Sabina le entregó la cabeza del criminal, confirmando que el informe del joven sería documentación más que suficiente. Adrián le deseó mucha suerte a Leo con el informe y anunció que iría a la sala para practicar su cuarta técnica, dejando al capitán pasmado por su voluntad. En ese mismo momento, el duque convocó una reunión urgente del consejo. Reveló que habían hallado algo inquietante tras limpiar la zona de actividad demoníaca cerca del gran castillo. Ordenó a Enrique que llamara de inmediato al comandante nocturno. Don Diego trajo una piel de demonio recuperada en la lejana región de la cúpula celestial del oeste. Ahora escuchen bien. El duque analizó el material y reconoció una energía oscura y familiar que pertenecía al antiguo emperador caído. Propuso dos opciones: o la voluntad del emperador seguía presente en este mundo o seguía con vida todavía. Sospechaba que este oscuro hallazgo estaba ligado al caos que sacudía el imperio. El duque soltó otra noticia importante: lo ocurrido en Belmonte ya había llegado a oídos del emperador. Por eso, su majestad envió una invitación personal para que Adrián visitara la gran capital. Decidió enviarlo junto a Leo escoltados por los valientes caballeros del lobo marino. Sin embargo, quería conocer la opinión de Adrián antes de confirmarlo todo. Adrián seguía siendo un niño y el duque quería entender qué pensaba al cerrar aquel trato con el barón Rodrigo. El duque ordenó traerlo y don Diego lo encontró meditando en plena sala de entrenamiento real. Al notar su presencia, el joven preguntó cuánto tiempo llevaba el capitán allí esperando. Adrián recordó que solo su familia y don Diego podían entrar en ese lugar. Pero al verlo allí en persona, supo que se trataba de algo realmente urgente y serio. El capitán confirmó que el patriarca lo citaba ante el Consejo Real para tratar su posible viaje a la capital. Añadió que el propio gran duque le daría todos los detalles importantes al llegar. En el salón, el duque saludó a Adrián celebrando el éxito de su primera misión, algo que el joven confirmó. Pero luego le cuestionó por actuar solo y negociar directamente con los nobles de la casa Belmonte. Díganme si no suena tenso, le preguntó si sabía que eso podía verse como un insulto. Adrián notó que aquello no era un elogio, sino un duro interrogatorio. Negó la acusación calmadamente, explicando que solo hizo una propuesta al joven barón Belmonte y él la aceptó voluntariamente. Ante el consejo, defendió que había algo mucho más importante que seguir la simple etiqueta de los nobles. El duque preguntó qué valor podía ser superior a la cortesía. El honor de la familia, respondió Adrián, dejando a su padre totalmente impactado por sus palabras. El duque comprendió que el chico priorizó el buen nombre del apellido sobre sus propios méritos o beneficios internos. Orgulloso por su carácter, el patriarca anunció finalmente su decisión ante todos los presentes en el salón. Aceptó el trato con Belmonte y ordenó a su hijo Pelayo formalizar las negociaciones de manera oficial. Don Pelayo aceptó el encargo y partió hacia la baronía de Belmonte al salir el sol. El duque concluyó que un padre se honra siempre mediante los grandes logros de su hijo. Así, el duque abrió la carta del emperador: quédense conmigo para lo siguiente. Bienvenidos, hoy veremos cómo las hazañas de Carlos llegan a la corte y provocan una llamada real inmediata. Carlos recordó las palabras de Cerís y supo que la carta llegó antes que don Álvaro al castillo del Mar Azul.
Empezó a preguntarse si la inteligencia imperial era tan eficiente o si había una mano negra detrás de todo. Carlos comprendió que no fue el emperador quien planeó su viaje. Fueron los nobles poderosos quienes forzaron su presencia, aunque don Álvaro le ofreció la opción de negarse. Él sabía que el joven entendía el peligro político de viajar a la capital en tiempos tan convulsos. Pelayo pensó que era demasiada responsabilidad para un niño, pero Carlos habló antes de que pudieran discutirlo. Declaró que si el propio soberano lo reclamaba, su deber como caballero era partir de inmediato. Además, añadió que sería la ocasión perfecta para visitar por fin a su abuelo materno. Ante la duda de si iría solo, don Álvaro confirmó que León y el escuadrón de Sancho lo escoltarían. Carlos no entendía la necesidad de guardias adicionales si su propio abuelo ya enviaba una escolta. Entre risas, don Álvaro soltó que los guardias no eran para protegerlo, sino para vigilar a Carlos. Partirían en 3 días. Poco después, Pelayo cerró oficialmente las negociaciones comerciales con el barón Rodrigo. El acuerdo daba el 80% de la mina a los Restón, pero una condición dejó a Pelayo confundido. Rodrigo exigió que el 5% fuera para Carlos y León. Parecía una recompensa excesiva por una simple gestión, así que Pelayo pidió una explicación clara sobre el asunto. Rodrigo, graduado de la Academia Imperial, respondió con sinceridad a la duda de Pelayo. Prestad atención aquí, porque esta jugada no es un pago, sino una inversión estratégica para ganarse a estos dos jóvenes lobos. Pelayo lo consideró una osadía. En su opinión, Rodrigo se había excedido al creer que ya comprendía el potencial infinito de Carlos y León. El intercambio se volvió tenso, aunque Pelayo admitió a regañadientes que la propuesta de inversión tenía bastante sentido. Al final los chicos aceptaron la oferta con gratitud y Rodrigo afirmó que era un verdadero honor formar esta alianza. Al marcharse, León le hizo a Carlos una pregunta sobre el trato. Tras cerrar el trato, preguntó cómo dividirían su parte y Carlos respondió que él se quedaría 9/10 partes. León quedó atónito ante tal descaro, pero la mirada asesina de Carlos lo detuvo en seco. Escuchad bien, porque aquí Carlos deja claro que no acepta discusiones y León acaba aceptando por puro miedo. Pelayo y su ayudante observaron la escena y comentaron que aquellos rivales de la infancia ahora eran inseparables. Al llegar a la capital, León estaba realmente emocionado y muy nervioso. Confesó que no sabía cómo comportarse frente al emperador, a pesar de los intentos de Carlos por tranquilizarlo. Su emoción estaba más que justificada. Pronto, León empezó a fantasear con asistir a grandes fiestas y conocer a las hermosas damas de la corte. Doña Sabina escuchó aquello y se acercó con una sonrisa burlona. Comentó que la ciudad estaba llena de guerreros poderosos y propuso un brindis por su primera misión cumplida con éxito en este viaje. Carlos señaló con sarcasmo que no había copas de vino en el cuarto de un niño de 13 años. Sin inmutarse, Sabina sirvió el vino en tazas de agua y le preguntó a León si ya lo había probado. Admitió que Carlos ya se lo había dejado probar antes y aceptó la copa. Al brindar, Sabina elogió su increíble crecimiento y Carlos le agradeció sinceramente sus enseñanzas como su maestra. Entonces, Sabina anunció que los 3 años que prometió protegerlos habían llegado oficialmente a su fin. Lamentó no estar presente para ver el caos absoluto que ambos causarían sin duda en la capital del imperio. León se entristeció al saber que regresaría al Mar del Norte y temió no volver a verla nunca más. Sabina se burló de él y le advirtió que no fuera a fiestas con Carlos. Explicó que el talento y la labia de Carlos acapararían toda la atención de las mujeres, dejando a León solo. Carlos lo llamó idiota y le ordenó callarse y seguir bebiendo su vino. Mientras tanto, en el castillo del Mar Azul, Pelayo informó a don Álvaro del éxito con el varón. Creedme que lo que viene será una locura, pues don Álvaro no esperaba que les cedieran parte de la mina. Don Rodrigo explicó que la opinión del joven varón fue clave. Para él, aquel trato no era más que una inversión a largo plazo. El duque Alfonso elogió su astucia, asegurando que la casa de los Rivera acababa de ganar un aliado excepcional. Acompáñame, porque aunque Alfonso dejó Belmonte en manos de Rodrigo, este sintió que algo oscuro se ocultaba tras su llamada. Alfonso nunca regalaba cumplidos, y los instintos de Rodrigo no tardaron en confirmarse. Alfonso pasó al tema urgente. El emperador había convocado personalmente a Carlos, algo inaudito, pues nadie de la familia salvo el duque había recibido tal honor. Pero entonces, Alfonso reveló algo todavía más inquietante. En su última reunión privada, había visto un rastro de puro terror en los ojos del soberano. Ese miedo sugería que alguien más movía los hilos tras la invitación. Rodrigo asintió, viendo claro que aquello era pura jugada política.
Le preguntó por qué no rechazó al emperador ante tal inestabilidad en la corte. Alfonso confesó que aceptó solo por una razón: tenía curiosidad por el potencial de Carlos. Carlos fue el elegido por la ancestral espada verdugo, una señal innegable de que él debía liderar el gran legado de los Rivera. Por eso mismo, le lloverían peligros y juicios desde todos los rincones del imperio. Alfonso veía aquella invitación como la prueba de fuego necesaria. Si el chico pretendía cargar con el futuro del linaje, primero debía demostrar su fuerza. Alfonso miró a su hijo y le preguntó si estaba preocupado. Rodrigo, aunque conmovido, se mostró firme y respondió con una confianza inquebrantable. Creía ciegamente en su hijo. Alfonso, sorprendido, sonrió ante tan magnífica respuesta. Al día siguiente, doña Isabel se preparó para cabalgar de vuelta a los mares del norte. Mateo le preguntó si pensaba despedirse de los jóvenes, pero ella se negó en rotundo. Ya habían compartido vino robado la noche anterior. Isabel sintió que era mejor irse en silencio mientras los chicos se preparaban para el gran viaje. Se despidieron cordialmente y Mateo le prometió más barriles de vino para su próxima visita. Fijaos bien en este momento. Desde su ventana, Carlos cruzó una última mirada silenciosa con Isabel, despidiéndose sin decir una sola palabra. Ella desapareció en el horizonte. Carlos pensó en cómo el norte se sentía ya como su propio hogar. Pensó en buscar algo de comida y bebida, sin imaginar que Isabel se marcharía tan pronto. Con su presencia desvaneciéndose, Carlos supo que sus tíos empezarían a moverse, y justo entonces su tío Esteban apareció de repente a sus espaldas, asustándolo. En la estación de carruajes, los criados corrían de un lado a otro con el pesado equipaje. El joven Diego miraba el caos preguntándose a qué venía tanto alboroto. Mateo le explicó que era algo totalmente normal. Iban a presentarse ante el mismísimo emperador como embajadores oficiales de la Casa de los Rivera. Carlos refunfuñó al ver a la guardia del capitán Sancho, visiblemente molesto. Mateo intentó calmarlos diciendo que era por su seguridad, pero Sancho fue tajante. Su verdadero trabajo era vigilar que esos dos no causaran ningún desastre en la corte. Antes de partir, Esteban visitó a Carlos en sus aposentos. Tras un saludo frío, admitió saberlo todo sobre su viaje real. Le exigió que no se comportara en la capital como lo hizo en la fortaleza del Cantábrico. Entended esto, Carlos asintió, dándose cuenta de que su tío acababa de confesarlo todo. Lo había estado espiando todo el tiempo. Esteban le advirtió que la corte estaba infestada de enemigos buscando cualquier excusa para hundirlos. Si Carlos les daba esa oportunidad, Esteban juró que él mismo se encargaría de castigarlo. En cuanto salió, el rostro de Carlos se ensombreció. Se burló de la amenaza, reconociendo el juego. Era puro dominio disfrazado de deber. Esteban solo intentaba imponer su autoridad como el hijo primogénito. Pero Carlos se prometió a sí mismo que le daría la vuelta a la situación y borraría esa sonrisa. De vuelta en la estación, los últimos preparativos para la salida ya estaban terminados. Mientras Carlos discutía con Sancho, Gorka, el antiguo bandido, se acercó agradecido. Le dio las gracias por aquella segunda oportunidad. Carlos respondió con frialdad, bromeando secamente con que solo lo llevaba a la capital para arrojarlo a una mazmorra brutal. No debía confiarse. Gorka, medio aterrorizado, le suplicó que no lo abandonara jamás. Carlos se encogió de hombros. Mateo se adelantó entonces para darle un último y sabio consejo. No busques líos y vuelve sano a casa. Justo antes de que el transporte partiera, Rodrigo llegó corriendo. Había venido para despedirse de su hijo una última vez antes del gran viaje. Quería verlo de nuevo. Además, le recordó que su abuelo materno lo esperaba con ansias en la capital. Y así nos quedamos, con Rodrigo abrazando a su hijo y Carlos riendo ante la eterna petición de no meterse en problemas. Escuchadme bien, vamos a ver cómo tras la partida del tren, don Baltasar recibió noticias inquietantes en su despacho. Al parecer, la esposa de su hijo Rafael conspiraba en la capital, pero don Baltasar prefirió no intervenir, al menos por ahora. Dentro del tren, Carlos le preguntó a Hugo cuánto duraría el viaje hasta llegar a su destino. Hugo respondió que tardarían 6 horas atravesando el condado libre de Tábara, un lugar insólito donde los plebeyos elegían directamente a su alcalde local. A diferencia de otros, Tábara crecía gracias al comercio y no al campo. Allí el estatus dependía del oro, no de la sangre noble. Hugo explicó que su influencia en el imperio nacía de sus enormes reservas de capital, aunque los lores vecinos siempre los vigilaban de cerca. Carlos comentó que muchos huían de la tiranía de aristócratas corruptos, buscando refugio en zonas libres como el condado de Tábara. Hugo añadió que el condado mantenía buena relación con la fortaleza del Mar de Azur, confiando misiones importantes a sus valientes caballeros.
Mientras los chicos planeaban escaparse a ver la ciudad en el futuro, Carlos se quedó paralizado de repente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Fijaos bien aquí, porque su espada empezó a reaccionar ante una presencia invisible. Era una señal clara de que el peligro era inminente. Primero sospechó de sus tíos, Baltasar o Rafael, creyendo que habrían infiltrado a alguien en la escolta, pero descartó la idea rápidamente. No eran tan temerarios como para atacar tan abiertamente. Leo notó que algo iba mal y llamó a su primo, pero Carlos ya estaba muy concentrado. Si la amenaza no era interna, tenía que venir directamente del exterior. Urgentemente, Carlos ordenó a Hugo contactar con las autoridades de Tábara de inmediato. Hugo, muy sorprendido, le pidió una explicación clara. Carlos le interrumpió gritando que no había tiempo. Le ordenó avisar a todos los vagones para prepararse ante un ataque inminente. Pese al asombro, Hugo no vaciló. Transmitió la alerta a las unidades de escolta, quienes confirmaron el mensaje e iniciaron los preparativos. Mientras la alarma se extendía por el tren, Carlos pensaba en qué tipo de amenaza externa los acechaba. ¿Cómo podrían atacar un tren en marcha? No muy lejos, un grupo de asaltantes enmascarados ya se estaba moviendo. Su líder dio la señal. Los hombres se movieron rápido, colocando barriles llenos de explosivos en las vías y uniéndolos con una mecha. Al terminar, uno encendió la mecha y el líder dio la orden sombría de prepararse para la explosión. Segundos después, el tren chocó contra los barriles. Seguidme en esto, el impacto generó una explosión ensordecedora. El estallido destrozó las vías, descarrilando el tren violentamente y reduciendo varios vagones a puros escombros. Mientras tanto, en el condado de Tábara, el alcalde presidía una reunión caótica y muy acalorada. Los asistentes se gritaban unos a otros, lanzándose acusaciones graves sin parar. Unos afirmaban que sus oponentes estaban implicados en blanqueo de capitales y que el Servicio de Hacienda los perseguía activamente, mientras los otros respondían con igual furia, acusando a sus rivales de los mismos delitos. Todo empeoró cuando un hombre exigió al alcalde castigar a sus rivales llamándolos criminales. El alcalde, agotado, se arrepintió de haber asistido a esa reunión. Pensó para sus adentros que debió retirarse tras su etapa como ministro de Hacienda. La ciudad que antes gobernaba, con orgullo se había convertido en un campo de batalla constante entre gremios de nobles y plebeyos. Un ayudante entró con un mensaje urgente. El alcalde hizo callar a todos, echó a los alborotadores y dejó que se acercara. Un asistente que se quedó preguntó si la noticia era sobre la investigación fiscal. Pero el alcalde, encendiendo un cigarro con calma, respondió que esa investigación ya no importaba. Al preguntarle si se canceló, aclaró que no, simplemente ya no le interesaba lo más mínimo. Entonces dio la noticia que hizo que todo lo demás se detuviera de golpe. Hacía apenas 5 minutos que el tren de la casa Restón hacia la capital había explotado. Los 2 nietos del gran duque viajaban a bordo. El hombre quedó atónito, pero el alcalde, con total frialdad, explicó que las implicaciones eran claras. Todos estaban prácticamente muertos. En el lugar del accidente, Carlos se levantó entre los escombros. Hugo corrió hacia él preguntando si estaba herido. Carlos le aseguró que solo eran rasguños. Hugo pidió de inmediato un informe sobre el estado de la situación. El informe reveló un herido grave llamado Diego y otros 2 con lesiones leves. Llegó otro informe del escuadrón de Oscar, confirmando tristemente 2 muertes entre sus filas. Carlos notó lo grave de la situación al ver que el propio Oscar daba el informe. Acto seguido, le preguntó a Hugo su ubicación exacta. Hugo respondió que estaban a unos 10 kilómetros del condado libre de Tábara. Añadió que ya habían contactado con el condado antes de que ellos despertaran. Creedme, lo que viene ahora será épico y la ayuda llegará pronto. Prestad atención, porque aquí es donde la lealtad se pone a prueba de fuego. El buen Sir Hugo les rogó a Kaelen y a Leo que huyeran mientras su escuadrón frenaba a esos salvajes. Pero la espada guillotina de Kaelen vibró de nuevo. Su pulso sutil le advirtió del peligro cercano. No estaban solos ni mucho menos. Una emboscada era inminente. Kaelen rechazó el plan de huida de Hugo disculpándose, pero insistiendo en que aquello ya no era posible. Desde su punto de vista, destruir la vía real del emperador no era otra cosa que un acto directo de rebelión. Si el enemigo era tan audaz como para hacer algo así, no tenían ningún lugar seguro donde esconderse. Se giró hacia Leo y le preguntó si aún podía luchar. Leo confirmó que estaba listo. Kaelen asintió ante su respuesta y concluyó que no les quedaba ninguna otra opción razonable. No muy lejos, un asaltante enmascarado se tambaleó tras un golpe repentino. Kaelen apareció tras él, con una calma y confianza aterradoras. Habiendo tomado su decisión, se juró a sí mismo que no permitiría que ninguno de esos atacantes saliera con vida del campo.
El líder enemigo, observando desde la distancia, se percató del inesperado número de defensores que custodiaban a los jóvenes nobles. Hugo, consciente de la gravedad de la situación, ordenó al segundo escuadrón desembarcar y formar una línea defensiva para proteger a sus jóvenes señores. Y advirtió a Kaelen que cada atacante tenía al menos el rango de 3 estrellas. Mientras tanto, Kaelen solo tenía ojos para el líder. Su aura era mucho más poderosa. Calculó que sería un 6 estrellas. El comandante enmascarado llamó a Kaelen por su nombre, exigiéndole que soltara sus armas y se rindiera. Su voz sonaba distorsionada por la magia. Prometió perdonar a los caballeros y sirvientes si Kaelen accedía a entregarse sin más derramamiento de sangre. Kaelen comprendió la intención al instante. Lo que esos asaltantes realmente buscaban era capturarlo con vida para sus oscuros propósitos. Le preguntó a Hugo si entendía lo que eso significaba. Hugo lo sabía y le suplicó desesperado que no cometiera ninguna locura innecesaria. Pero Kaelen, totalmente encendido, gritó preguntando por qué intentaban detenerlo. Para él, si el enemigo no podía matarlo, eso solo significaba que él era quien iba a matarlos. Leo dejó escapar un suspiro ante la habitual y peligrosa temeridad de su primo. Hugo dio la orden a todos los escuadrones de atacar y proteger a los jóvenes maestros a toda costa. La batalla estalló con furia. Los caballeros formaron rápidamente un perímetro defensivo rodeando a Kaelen y Leo, chocando violentamente contra el acero de los agresores enmascarados. Kaelen se movió entre las filas enemigas con asombrosa facilidad, cegando vidas una tras otra con movimientos fluidos y letales. Kaelen notó sus dudas y se mofó de ellos, decidiendo ir él mismo a por ellos. Fijaos bien en este momento, porque el líder enemigo por fin ha decidido dar un paso al frente. Kaelen aceptó el desafío con gusto, pensando para sus adentros que por fin el jefe se había decidido a dar un paso al frente. Pero antes de que pudiera actuar, Hugo se interpuso bruscamente frente a él, bloqueándole el paso hacia el comandante enemigo. Hugo insistió en que aquel oponente era demasiado peligroso. El líder enemigo, divertido por la interrupción, se mofó de Hugo llamándolo caballero de rango bajo corriendo hacia su muerte. Hugo replicó que veríamos quién moría hoy. Luego cargó hacia adelante con un atronador grito de guerra. El choque entre Hugo y el líder enmascarado estalló con una ferocidad inaudita. El comandante lanzó una ofensiva demoledora, pero Hugo logró bloquear el impacto inicial con mucha dificultad mientras sus pies se hundían en el suelo. El líder se sorprendió al ver su estocada desviada. Mientras el combate proseguía, Hugo empezó a reconocer algo familiar en la técnica de su oponente. Una sospecha inundó su mente. Por su estilo de combate, se preguntó si el atacante sería el caballero de 6 estrellas del sultanato de Bávara. Aquella idea lo dejó completamente inquieto. ¿Por qué un caballero de Bávara lucharía en suelo imperial, especialmente cuando aún existía un pacto de no agresión firmado entre ambas naciones soberanas? Resultaba aún más extraño el ataque directo contra la ilustre familia Ristán. No existía una hostilidad abierta entre el ducado y el sultanato. A pesar de su confusión, Hugo juró que descubriría la verdad tras este asalto. Seguro que pensáis que ya han ganado, ¿verdad? Pues mirad con cuidado, porque aunque los jóvenes señores resistían y la moral era alta, todo estaba a punto de cambiar. Pero en un breve descuido, el líder Akim aprovechó la oportunidad y asestó a Hugo un golpe devastador que lo hizo retroceder. Burlándose por haber bajado la guardia, el enemigo señaló que la formación de sus caballeros ya se había desmoronado por completo. Hugo respondió con furia, reuniendo fuerzas para un contraataque, pero el astuto Akim logró saltar hacia atrás evitando el golpe final. Hugo le ofreció una última oportunidad para rendirse, afirmando que seguir resistiendo en aquel lugar era una soberana pérdida de tiempo. Mirando alrededor del campo de batalla, Akim vio que sus hombres habían sido derrotados y su formación estaba totalmente rota. Hugo aprovechó el momento y les ofreció la rendición, prometiendo perdonarles la vida. Cuestionó si era sabio morir de forma tan patética tan lejos de su hogar. Pero Akim rechazó la oferta de inmediato, declarando que cumpliría su misión sin importar el coste ni las vidas que se perdieran. De repente, desató su maná en una oleada violenta, haciendo que la energía de su cuerpo aumentara de forma descontrolada y muy peligrosa. Hugo reconoció al instante la imprudencia del movimiento. Akim no temía la muerte y este acto final pondría en grave peligro a los jóvenes maestros. Sin otra alternativa, Hugo se preparó para liberar todo su poder y detenerlo antes de que fuera demasiado tarde para todos. Y así es como Kaelen nos deja con la boca abierta. Creedme, lo que viene ahora será legendario, empezando por su enorme decepción hacia Hugo. Mira esto conmigo. Una voz apareció para recordarle a Guzmán que debía proteger a Diego, no caer derrotado ante el enemigo.
Diego preguntó con sarcasmo si Guzmán estaba listo para rendirse ya ante un rival de ese nivel. Héctor buscó con la mirada el origen de aquella voz desafiante. Diego confirmó su identidad y, con un golpe rápido y calculado, le cercenó los brazos a Héctor. El renegado retrocedió herido de muerte. Mientras agonizaba, llamó monstruo a Diego, quien aceptó el cumplido. Pero a pesar de su victoria, nuestro protagonista notó que algo iba muy mal. Su espada guillotina vibró otra vez. Él comprendió perfectamente lo que esto anunciaba. El peligro no había terminado. Miró a Héctor, que apenas respiraba, y lo acusó de esconder un último truco bajo la manga. Héctor se disculpó entre dientes, sin arrepentirse de nada, y susurró algo, sombrío, mientras su cuerpo liberaba una energía inestable y muy peligrosa. Presta atención aquí. Diego se dio cuenta demasiado tarde de que Héctor había activado un hechizo de autodestrucción masiva. Guzmán gritó a los caballeros que protegieran al conde Leonardo, que seguía paralizado en medio del caos del campo de batalla. Sin pensarlo dos veces, Guzmán se lanzó frente a Diego para protegerlo de la inminente y brutal explosión. Atónito, Diego exigió saber qué ocurría y Guzmán le explicó con gravedad que Héctor estaba utilizando una técnica de sacrificio suicida. Mientras el hechizo se activaba, Guzmán se disculpó, sintiéndose culpable por todo lo ocurrido. En su último aliento, le suplicó a Diego que sobreviviera. El estallido fue masivo y devastó todo lo que había en varios kilómetros a la redonda. Entre el humo residual, Diego escuchó una voz que no era humana llamándolo criatura necia por haberla despertado. Esa voz comentó con malicia que hacía mucho tiempo que no saboreaba la sangre noble. La voz anunció que cumpliría su parte y le advirtió a Diego que cerrara bien los ojos para que no le explotaran por la fuerza. Cuando el humo desapareció, Diego encontró a Guzmán inconsciente en el suelo, corrió hacia su lado e intentó que recuperara el sentido lo antes posible. Guzmán abrió los ojos irritado y regañó a Diego por su frialdad después de haber arriesgado su propia vida para salvarlo. Diego respondió con frialdad que nunca pidió ser salvado. Entonces otra voz habló desde su espada, burlándose de los dos sin ninguna piedad. Afirmó que Diego no habría sobrevivido sin su ayuda y exigió que le mostrara un poco de gratitud por su intervención. Tú y yo estamos igual de flipados. Diego acababa de descubrir que su espada tenía conciencia y voz propia. Confundido por lo ocurrido, Diego le preguntó al arma si era una espada con alma. Un arma forjada con espíritus de herreros dementes. La espada se sintió insultada y amenazó con cortarle el cuello a Diego si se atrevía a repetir esa estúpida y vulgar comparación. Diego se preguntó por qué lo había salvado si ahora quería matarlo por una tontería semejante. Gruñendo con fastidio, la espada explicó que usó todo su poder acumulado para protegerlo de aquella explosión mortal. Dijo que, de no ser por ella, la cabeza de Diego ya estaría rodando. Agotada, preguntó si había otra forma de obtener energía sin pelear. Incluso sugirió que tal vez podría alimentarse de la propia sangre de Diego. Esa sugerencia convenció a Diego de que su espada era un arma demoníaca si realmente deseaba la sangre de su propio dueño. En ese momento llegaron varios caballeros. Su comandante se presentó como Hugo, líder de la Guardia de Castilla. Guzmán se adelantó para presentarse también mientras Diego guardaba su espada en la vaina. El arma se quejó porque no podía hablar envainada. Diego simplemente le ordenó que se durmiera de una vez. El capitán Hugo reconoció a Diego como el nieto del gran duque de Alba y asumió toda la responsabilidad regional por el incidente ocurrido. Explicó que el alcalde lo envió para escoltar a los miembros de la familia ducal hasta un lugar seguro. Diego aceptó el trato y pidió que se atendiera a los heridos de inmediato. Ya en el carruaje, Diego mencionó la posibilidad de regresar pronto a la fortaleza del Mar de Azur. Sin embargo, Guzmán señaló que el peligro aún acechaba y que la investigación oficial llevaría bastante tiempo. Diego lo tranquilizó diciendo que ya había contactado con Serafín y que no debían preocuparse innecesariamente. Cambió de tema y le preguntó a Guzmán si conocía la identidad del hombre que se inmoló. Guzmán confirmó que era Héctor, un caballero de sexto rango del Reino de Levante. Diego analizó las consecuencias políticas. Se preguntó si el pacto de no agresión firmado por su abuelo y el Reino de Levante estaba por colapsar. Guzmán dijo que aunque las relaciones entre el imperio y el Reino de Levante empeoraban, nada justificaba este ataque. Tú y yo, ¿qué pensamos de esta traición? Escuchad bien, Carlos concluyó que las acciones de Akim ya eran un casus belli suficiente para iniciar la guerra. Mientras viajaban, Carlos vio a Leo mirando fijamente sus manos manchadas de sangre. El joven estaba totalmente conmocionado. Confesó que no había oído lo que Carlos dijo antes y se preguntó por qué le temblaban las manos. Carlos sabía que era una reacción normal.
Después de todo, era la primera vez que Leo mataba a alguien. Acostumbrarse a la muerte es duro, pero Leo tendría que superarlo. Esa era la cruda realidad de su mundo. Poco después, un guardia junto al carruaje anunció que pronto llegarían al territorio autónomo de Tábara. Al entrar en la ciudad, Carlos observó por la ventana y se asombró en silencio por la opulencia arquitectónica. En las puertas, el alcalde los recibió con calidez, dándole al grupo la bienvenida a Tábara. Dijo sentirse aliviado por su llegada y juró que el territorio haría todo lo posible para identificar al cerebro del ataque. También prometió cooperar totalmente con la investigación iniciada por la noble casa de Reston. Carlos interrumpió las formalidades del alcalde para asegurarle que sabían que Tábara no estuvo involucrada en el asalto. Ahora mirad esto, el alcalde se relajó. Hans notó que el hombre había cambiado mucho desde que era ministro. El alcalde rió amargamente, confesando que se arrepentía de haber aceptado aquel puesto maldito de gobernador. Entonces se disculpó por hablar de forma tan informal ante el nieto de un mismísimo duque. Pero Carlos le pidió que hablara con libertad, pues tanta formalidad de sus mayores le resultaba muy incómoda. El alcalde dudó, inseguro de cómo responder a un joven noble, pero acabó aceptando, aunque con mucha cautela. Se corrigió rápidamente tras llamar por su nombre a Carlos por puro accidente. Para cambiar de aires, el alcalde sugirió ir a un lugar privado. Ya en una cámara tranquila, Carlos comenzó el interrogatorio. Señaló que los atacantes usaron explosivos convencionales y no magia para destruir las vías del ferrocarril. Aclaró que esos explosivos solo se obtienen del suministro militar imperial, haciendo que el contrabando interno fuera casi imposible. Basándose en esto, propuso la teoría de que los explosivos llegaron desde el exterior, probablemente del sultanato de Padar. Recordó al alcalde que solo el imperio y el sultanato podían fabricar explosivos de tal magnitud. Lanzó una advertencia: si los mercaderes de Tábara estaban implicados en el contrabando, la ciudad estaría en serios problemas. Fijaos, el alcalde se quedó helado por la precisión del análisis de Carlos. Se dio cuenta de que negar aquella teoría solo lo haría parecer un cómplice más. Sin otra alternativa, admitió que la probabilidad de contrabando era, de hecho, bastante alta. En su mente, maldijo a los contrabandistas que lo pusieron en este aprieto. Entonces, Carlos le dio un recordatorio. Los caballeros de la marea y la fortaleza del Mar Azul habían sufrido daños en el incidente. El alcalde se sintió acorralado. La casa Reston devuelve los favores por 10, pero las venganzas por 100. Si no cooperaba ahora mismo, su carrera estaría acabada. Intentando desviar el tema, preguntó por el padre de Carlos y presumió de conocer a su abuelo, Sergio de Gael. Carlos sonrió con sarcasmo, comentando que soltar nombres de repente confirmaba sus grandes dotes de político astuto. En ese instante, un ayudante irrumpió con noticias urgentes que llegaban directamente de la capital. El alcalde pensó que era sobre la Guardia Imperial, pero el ayudante le corrigió: era algo mucho más grave. No solo salió la Guardia, sino que el mismísimo comisario del Ministerio de Hacienda venía hacia Tábara con la primera división. El ayudante reveló su nombre, Galo de Peritín, a quien todos conocían como el Rey Demonio. Al oírlo, el alcalde tembló. Le preguntó a Carlos si realmente era Sir Galo quien venía en camino. Carlos lo confirmó sin dudar. Su abuelo lo dejaría todo con tal de proteger a su nieto de cualquier peligro. Aquella noche, la primera división especial de Hacienda llegó a Tábara, sembrando una tensión absoluta en las buliciosas calles de la ciudad. El comisario Galo de Peritín lideraba la división con una expresión severa que no traía nada bueno. En otro lugar, 2 enmascarados observaban. El asistente comentó su rapidez y el hombre respondió que se trataba de su nieto. En la ciudad, los mercaderes de Tábara estaban atrapados entre la rabia y la confusión total. Y así os dejo, con esta investigación sorpresa que los dejó temblando de puro miedo. Fijaos bien, porque estamos a punto de ver cómo un simple interrogatorio se convierte en una carnicería política absoluta. En el gran salón, el alcalde luchaba por calmar los gritos justo cuando Kaelen y su grupo entraron de repente. Un mercader veterano se puso del lado del alcalde, instando a los demás a reconocer la gravedad del asunto. Kaelen se dirigió a la asamblea sin rodeos, explicando lo crítico que era el incidente ocurrido recientemente en sus tierras. No solo destruyeron el ferrocarril imperial, sino que atacaron al nieto del gran duque y a la fortaleza del Mar Azul. Señaló que los explosivos del asalto probablemente pasaron por los gremios que operan en todo el territorio de Tabaria. Preguntó si entendían su situación y los mercaderes, aterrados, retiraron sus protestas ante la revelación de los hechos. Uno de ellos afirmó que solo habían pedido más tiempo para prepararse adecuadamente ante las nuevas exigencias.
Cuando Kaelen pidió su nombre, el hombre se presentó como el vizconde Humero, líder del grupo comercial Hummer. Kaelen respondió con frialdad, diciendo que se aseguraría de que su abuelo en Hacienda supiera el nombre del vizconde. Prestad mucha atención aquí, porque justo cuando este mercader intenta suplicar clemencia y admite su error, la primera división especial hace su entrada triunfal y aterradora. Gaelius entró en el salón, declarando el inicio inmediato de una investigación fiscal exhaustiva a todos los grupos comerciales. Mencionó informes sobre riquezas masivas acumuladas mediante actividades oscuras que debían ser revisadas por la ley. Confirmó que la orden venía del emperador debido al contrabando y que la cooperación total era obligatoria para todos. Kaelen, al ver la imponente presencia de la división, estaba entusiasmado. Leo preguntó a Ans si los rumores eran ciertos. Ans explicó que la primera división se encargaba de nobles poderosos y podía movilizar a la Guardia Imperial si fuera necesario. Leo comprendió entonces que no eran un grupo que se pudiera tomar a la ligera bajo ninguna circunstancia. Tras dar sus órdenes, Gaelius se acercó a Kaelen y lo saludó con mucha calidez frente a todos los presentes. Comentó que habían pasado 3 años desde su último encuentro. Luego, en privado, Gaelius preguntó seriamente por su salud. Kaelen le aseguró que estaba bien. Al preguntarle si sospechaba de alguien, Kaelen negó tener sospechosos específicos por ahora. Gaelius planteó la posibilidad de una traición interna, pero Kaelen descartó la idea rápidamente con argumentos sólidos. Razonó que si uno de sus tíos estuviera detrás del ataque, no habrían dejado ni un solo rastro. En este caso, las pistas parecían intencionadas para culpar al sultanato de Paria. Gaelius preguntó si Kaelen iría tras ellos. Le aconsejó que no lo hiciera, recordándole que el mundo estaba lleno de individuos poderosos y muy peligrosos. Ordenó a Kaelen que se quedara quieto y dejara actuar a los adultos, avisándole que partirían mañana hacia la capital. Kaelen asintió ante su mentor y prometió mantener la calma durante el resto de su estancia. Y aquí es donde todos nos damos cuenta de que Kaelen no es de los que obedecen órdenes precisamente. Esa misma noche, en la residencia de don Julián, los sirvientes cargaban carruajes mientras su esposa le preguntaba si iría. Él la tranquilizó prometiendo seguirla pronto y luego dio la orden de que el carruaje partiera de inmediato. Mientras su familia se alejaba gritando su nombre, don Julián maldijo la situación que lo obligaba a enviarlos lejos. En otro lugar, un hombre vigilaba la ciudad desde un tejado. Un subordinado informó que los objetivos habían comenzado a moverse. El duque Alon dio la orden para que la operación comenzara con rapidez y sin cometer ningún tipo de error. Mientras tanto, Kaelen afilaba su espada en el silencio de la noche. Sir Seras llegó preguntando si planeaba causar problemas. Kaelen respondió que sabía que el comisionado Gaelius le había ordenado no salir de su habitación bajo ningún concepto. Preguntó si Seras venía a detenerlo, pero el caballero no venía a discutir, sino a entregar un mensaje importante. Con tono formal, Seras transmitió la orden directa del gran duque Alon para el joven maestro. Kaelen de Reston debía localizar a los responsables y cobrar el precio de sangre, mostrando qué significa desafiar su ley. Al escuchar las palabras, Kaelen sonrió oscuramente y juró obediencia total a los deseos de su abuelo. Seras exhaló lentamente comentando que sería una noche larga. Kaelen y Leo se movían disfrazados por el este de Tabaria. Leo, frustrado, se quejaba de actuar como sirviente y cuestionaba por qué visitaban un lugar de tratos ilegales. Kaelen explicó que 2 jóvenes nobles sin escolta en esa zona despertarían demasiadas sospechas entre los criminales locales. Aunque Leo lo entendía, seguía protestando por haber sido forzado a interpretar el papel de un simple criado. Kaelen lo hizo callar diciendo que estaban muy cerca del lugar que Sir Seras había mencionado antes. Leo miró a su alrededor nervioso, comentando que la zona parecía demasiado turbia para unos jóvenes amos. Atención, porque lo que sale de las sombras ahora no viene precisamente a darles una calurosa bienvenida. Alonso, cauteloso, empuña su acero. El extraño explica que vienen de parte del marqués Rodrigo. Atentos, que esto se anima. Mateo se descubre el rostro y se presenta ante todos con respeto. Se ofrece a guiarlos hasta un refugio seguro que ha sido preparado exclusivamente para su llegada. Ya en el refugio, Mateo asegura que el lugar tiene encantamientos contra espías, permitiéndoles hablar con total libertad. Alonso nota que Mateo es nativo de Toledo y le pregunta cómo terminó siendo informador de la Casa Rivera. Mateo explica que solo está devolviendo un viejo favor a Lord Diego, quien fue generoso durante su dura infancia. Sin perder ni un segundo, Alonso revela que planean masacrar a su familia usando explosivos y traidores infiltrados en su viaje. Le pregunta directamente a Mateo si sabe quién es el responsable.
Ojo a esto, Mateo confirma que solo existen dos grupos en el mercado negro traficando con explosivos. Hablamos de los buitres y los colmillos, pero dicen que los buitres se están retirando del mercado negro. Al preguntar por ellos, Mateo explica que son antiguos esclavos que aceptan cualquier trabajo sucio, por peligroso que sea, si la paga es buena. Luego suelta una bomba. Miembros de los colmillos abandonaron la ciudad hoy mismo, algo que a Alonso le resulta sospechoso. Alonso analiza sus opciones. Por un lado, unos criminales en retirada, y por otro, unos mercenarios imprudentes que no tienen nada que perder. Lucas señala que no tienen tiempo para investigar a ambos. Alonso sonríe y dice que la respuesta es más que obvia. Aquellos que no tienen nada que perder son siempre los más peligrosos del reino. Deciden ir tras los colmillos mientras Mateo los guía. En otro lugar, el gobernador Gonzalo habla con el comisario García. Gonzalo pregunta si García confía en dejar a Alonso actuar de forma independiente. García explica que el gran duque Hernán le escribió personalmente, rogando que le dieran total libertad al joven. Ya sabéis cómo va esto. García dice que los lobos tienen su propia forma de cazar a otros lobos. Gonzalo revela que Alonso incluso le pidió inventar cualquier excusa para retrasar cualquier interferencia en sus planes. Aunque García admira su audacia, sigue preocupado porque Alonso solo tiene 13 años de edad. Gonzalo descarta el temor, afirmando que el chico ya ha demostrado que la edad no significa nada frente al genio. García insiste en que Toledo es un lugar letal, donde los mercaderes sobornan a políticos para expandir su poder. Señala que, aunque el duque Hernán decidió quedarse en la frontera, las grandes casas nobles de la capital vigilan de cerca a la familia Rivera, rodeada de oportunistas desesperados por ganar influencia política. García dice que por eso el emperador intervino, para evitar que el imperio cayera en manos de facciones egoístas. Entonces Gonzalo da la noticia: Sir Esteban está en la ciudad. García se queda atónito. Se refiere a Esteban, el escudo inquebrantable, al legendario caballero del octavo lucero. De vuelta en el distrito este, Alonso y los suyos llegan a la entrada del mercado negro de los colmillos. Mateo confirma que es el único acceso y explica que en caso de emergencia podrían sellarlo desde el interior. Alonso bromea con frialdad sobre esa táctica, pero de pronto unos guardias bloquean el camino y atrapan al pobre de Mateo. Uno de los matones explica que, por orden directa de su jefe, no recibirán clientes hoy y les pide amablemente que se marchen. Mateo pregunta el motivo, pero el guardia finge ignorancia. Alonso y Lucas siguen presionando, así que el guardia desenvaina su acero como una clara advertencia. Alonso, sin inmutarse, le invita a cumplir su amenaza para ver qué ocurre. El guardia duda, visiblemente inseguro. Mateo, aterrado, le suplica a Alonso que mantenga la calma. En ese momento, Alonso mira a Lucas y le ordena activar el plan B. Lucas se queda paralizado. Menudo lío, Lucas acaba de notar que jamás hubo un plan B para empezar.